La noche en que la luz permaneció encendida, Roma. 2:37 de la madrugada. El palacio apostólico llevaba horas sumido en el silencio. No se escuchaban pasos en los largos corredores de mármol. Las oficinas permanecían cerradas. Incluso las campanas parecían haberse olvidado del tiempo. Solo una ventana seguía iluminada. No era la más grande, ni la más elegante. Era la pequeña biblioteca privada donde el Papa Leo XIV acostumbraba terminar sus jornadas cuando el resto del Vaticano ya dormía. Aquella noche, sin embargo, no estaba leyendo una homilía, ni preparando una audiencia, ni escribiendo un mensaje para los fieles. Permanecía inmóvil frente a una sencilla caja de madera de olivo. La caja no llevaba escudo pontificio, no tenía cerradura, ni sello. Solo una diminuta cruz grabada a mano sobre la tapa, tan desgastada que parecía haber pasado por muchas manos antes de llegar allí. Durante varios minutos, el Papa no hizo nada. Simplemente la observó, como si supiera que, una vez abierta, ya no habría forma de regresar a la tranquilidad de unas horas antes. Fuera de aquella habitación, nadie conocía su existencia. Los guardias suizos continuaban su ronda habitual. Los asistentes preparaban la agenda del día siguiente. Los jardineros comenzarían su trabajo antes del amanecer. Para el Vaticano era simplemente otra noche. Pero no para aquel hombre vestido de blanco. Finalmente apoyó ambas manos sobre la mesa. Respiró profundamente. Abrió la caja. Dentro no encontró dinero. No encontró documentos oficiales. No encontró fotografías. Solo había un viejo rosario de madera oscura. Las cuentas estaban desgastadas por décadas de oración. Junto a él descansaba un pequeño cuaderno cubierto por una cinta azul. Las primeras páginas parecían haber sido escritas muchos años atrás. No había firma. No había fecha. Solo una frase escrita con tinta casi desvanecida. El mayor peligro para la Iglesia nunca comienza con el pecado. Comienza cuando las personas buenas aprenden a convivir con él. Leo XIV permaneció inmóvil. No era una acusación. No era una prueba. Era algo mucho más incómodo. Un espejo. El pontífice levantó lentamente la mirada hacia el crucifijo que presidía la estancia. Durante largos segundos nadie habló, porque no había nadie más allí. Sin embargo, el silencio parecía contener voces, las voces de sacerdotes cansados, de religiosas olvidadas, de familias que seguían rezando aunque llevaban años esperando respuestas, de jóvenes que habían abandonado la iglesia convencidos de que nadie los escuchaba. El Papa cerró los ojos. Aquellas palabras no hablaban únicamente del pasado, parecían describir el presente y quizá también el futuro. Sobre la mesa permanecía otro objeto, una carta. No estaba dirigida al Santo Padre, ni al secretario de Estado, ni a ningún cardenal. En el sobre solo podía leerse una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Para quien todavía crea que la conciencia pesa más que el poder. Leo rompió cuidadosamente el borde del sobre. Dentro encontró una sola hoja. No había nombres, no había acusaciones, solo 4 líneas. Si busca culpables, encontrará hombres. Si busca respuestas, encontrará miedo. Pero si busca la raíz, tendrá que empezar por el silencio. El pontífice dejó lentamente la hoja sobre la mesa. Aquellas palabras no resolvían nada. Al contrario, abrían una pregunta infinitamente más peligrosa. ¿Qué ocurre cuando el verdadero problema no es una persona, sino la costumbre de mirar hacia otro lado? A las 3:12 de la madrugada sonó discretamente la puerta. No fueron 3 golpes, solo uno.
Su secretario personal permanecía al otro lado. Santidad. El Papa no respondió enseguida. Seguía mirando la carta. Finalmente, habló con voz serena. ¿Está todo preparado para mañana? Sí, Santo Padre. Hubo un breve silencio. Entonces añadió algo inesperado. Han llegado más personas pidiendo audiencia privada. No quieren hablar con periodistas. No quieren denunciar públicamente. Solo dicen que llevan muchos años esperando que alguien los escuche. Leo XIV cerró despacio el pequeño cuaderno. Tomó el rosario entre sus manos. Las cuentas desgastadas parecían guardar las oraciones de generaciones enteras. En aquel instante comprendió algo que cambiaría el rumbo de los días siguientes. Quizá la mayor crisis nunca comenzaba cuando aparecía una prueba. Comenzaba mucho antes, cuando demasiadas personas dejaban de creer que decir la verdad podía servir para algo. El reloj marcó las 3:15. En la plaza de San Pedro, todo seguía completamente en calma. Los focos iluminaban la basílica con la misma serenidad de siempre. Miles de personas dormirían aquella noche convencidas de que el Vaticano permanecía inmóvil, sólido e inalterable. Nadie imaginaba que, detrás de una sencilla puerta de madera, un hombre acababa de entender que la decisión más difícil de su pontificado no consistiría en descubrir la verdad, sino en decidir cuánto estaba dispuesto a perder por permanecer fiel a ella. Porque la verdad, a veces, no derrumba edificios. Primero obliga a abrir puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. Pero para comprender por qué aquella pequeña caja de madera llegó hasta las manos del Papa Leo XIV, primero debemos regresar al momento en que todo parecía absolutamente normal. Antes de continuar, conviene hacer una breve pausa. La historia que está a punto de desarrollarse no pretende presentar una crónica oficial del Vaticano ni atribuir hechos a personas reales. Es una interpretación narrativa, inspirada en símbolos, experiencias humanas, elementos culturales y espirituales que forman parte de la tradición de la Iglesia. La figura de Pope Leo XIV aparece aquí como un personaje de reflexión moral, un pastor que enfrenta decisiones difíciles, silencios incómodos y preguntas que trascienden cualquier época. Las situaciones, los personajes secundarios y los acontecimientos funcionan como recursos narrativos para hablar de algo mucho más profundo que una institución. Hablan de la conciencia, porque toda comunidad, toda familia e incluso toda persona llega alguna vez al momento en que debe decidir entre proteger su comodidad o mirar de frente una verdad incómoda. Esta historia tampoco busca dividir, no busca alimentar sospechas, ni convertir la fe en espectáculo. Al contrario, quiere recordar que la verdadera autoridad espiritual nunca nace del poder, sino de la capacidad de servir, incluso cuando hacerlo tiene un precio. Quizá por eso, los grandes cambios casi nunca comienzan con discursos. Empiezan cuando alguien decide escuchar una voz que los demás han dejado de oír. Y aquella noche, mientras Roma dormía, una voz silenciosa acababa de cruzar el umbral del Palacio Apostólico. No traía amenazas, no exigía castigos, solo hacía una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el miedo a perder la estabilidad termina siendo más fuerte que el amor por la verdad? Esa pregunta acompañaría al Santo Padre durante los días siguientes. Y también acompañará esta historia hasta el final. 3 días antes. La ciudad del Vaticano despertaba como lo hacía desde hacía siglos. El primer sonido fue el del agua comenzando a correr en las fuentes de la plaza de San Pedro. Después llegaron las campanas. No anunciaban ninguna emergencia. Solo recordaban que comenzaba un nuevo día.
Los primeros peregrinos aparecieron lentamente por la vía de la Conciliazione. Una anciana caminaba apoyándose en el brazo de su nieta. Un sacerdote africano fotografiaba la basílica con la emoción de quien llevaba 20 años soñando con aquel viaje. Un grupo de jóvenes latinoamericanos rezaba el rosario mientras esperaba la apertura de los accesos. Nada parecía diferente. Los guardias suizos cambiaban de turno con la precisión de siempre. Los empleados cruzaban los patios interiores sosteniendo carpetas y agendas. Los jardineros podaban cuidadosamente los rosales junto a los muros leoninos. Incluso las palomas seguían posándose sobre el antiguo obelisco, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Desde una ventana del tercer piso, Leo XIV observaba aquella escena con una leve sonrisa. Siempre le había impresionado la misma idea. Millones de personas imaginaban el Vaticano como el centro absoluto de la Iglesia. Pero, en realidad, el corazón de la fe latía mucho más lejos. En pequeñas parroquias, en hospitales de misión, en familias que rezaban antes de cenar, en ancianos que seguían encendiendo una vela aunque ya nadie más los acompañara. Aquello era lo que verdaderamente sostenía la Iglesia. No aquellas paredes, no aquellos despachos. Mientras contemplaba la plaza, recordó unas palabras que un viejo sacerdote le había dicho muchos años atrás. Las columnas mantienen el techo, pero son las personas sencillas las que sostienen la iglesia. Nunca las había olvidado. Aquella mañana tenía programadas 4 audiencias privadas. La primera con un grupo de religiosos procedentes de Oriente Medio. La segunda con responsables de obras sociales. La tercera con una delegación de jóvenes seminaristas. La cuarta aparecía simplemente anotada como encuentro reservado. Sin más explicación. No era algo extraño. En el Vaticano existían reuniones cuyo contenido solo conocían 2 personas. Era parte del trabajo. Sin embargo, algo llamó su atención. Al margen de aquella cita, alguien había escrito una pequeña nota a lápiz. No llevaba firma. Solo 3 palabras. Escúchelos primero. Leo levantó la vista. ¿Quién añadió esto? Su secretario revisó la agenda. Negó lentamente con la cabeza. No lo sé, Santidad. Esta mañana ya estaba escrito. No era un mensaje alarmante, ni misterioso, pero resultaba inusual. El Papa pasó el dedo sobre aquellas palabras como si intentara reconocer la letra. No pudo hacerlo. Las borró suavemente con la palma de la mano. Aunque, curiosamente, las palabras permanecieron en su memoria. Escúchelos primero. Aquella mañana nadie imaginaba que esa sencilla recomendación terminaría convirtiéndose en la decisión más importante de toda la historia. Porque aún no había aparecido ninguna carta, ningún cuaderno, ningún rosario olvidado. Ni siquiera existía una crisis visible. Solo pequeños detalles, demasiado pequeños para llamar la atención. Y precisamente por eso, tan peligrosos. A cientos de kilómetros de Roma, una religiosa anciana cerraba cuidadosamente una pequeña capilla antes del amanecer. En un pueblo de América Latina, un párroco contaba las monedas suficientes para mantener abierto un comedor infantil una semana más. En África Central, un catequista recorría varios kilómetros bajo la lluvia para visitar a una familia enferma. Ninguno de ellos conocía al otro. Jamás se encontrarían. Sin embargo, todos compartían la misma esperanza. Creían que alguien, en algún lugar, seguía cuidando de ellos. Esa confianza era invisible. No aparecía en balances, no ocupaba titulares, pero era infinitamente más frágil de lo que muchos imaginaban. Y precisamente esa confianza estaba a punto de ponerse a prueba.
no por culpa de un enemigo exterior, sino por algo mucho más difícil de reconocer: la costumbre de callar cuando todos esperan que otro hable primero. En ese instante, mientras el reloj marcaba las 9 de la mañana, Leo XIV aún ignoraba que el verdadero desafío de los días siguientes no sería responder preguntas. Sería aprender a distinguir entre el silencio que nace de la prudencia y el silencio que nace del miedo. Pero había una historia que había comenzado mucho antes de aquella mañana. Una historia casi olvidada, cuyo primer capítulo nadie consideró importante, hasta que fue demasiado tarde. Las grietas que nadie quiso mirar. A veces, las grandes crisis no comienzan con una explosión. Comienzan con una reunión que termina demasiado rápido, con una llamada que nadie devuelve, con una pregunta que todos consideran inoportuna. 3 meses antes de que aquella pequeña caja de madera llegara al escritorio del Santo Padre, el Vaticano vivía una temporada especialmente tranquila. Los medios hablaban de peregrinaciones, de iniciativas de caridad, de encuentros ecuménicos. Las imágenes mostraban sonrisas, ceremonias solemnes y plazas llenas de fieles. Desde fuera, todo parecía estable, demasiado estable. Leo XIV llevaba pocas semanas ocupando la cátedra de Pedro. Todavía conservaba la costumbre de recorrer algunos pasillos sin anunciar su presencia. No lo hacía para sorprender a nadie. Lo hacía para escuchar. Había aprendido, muchos años atrás, que las conversaciones más sinceras rara vez ocurrían dentro de una sala de reuniones. Nacían en los pasillos, en una cafetería, en un ascensor, o mientras dos sacerdotes caminaban creyendo que nadie los observaba. Aquella mañana descendió solo por la antigua escalera de piedra que comunicaba la biblioteca apostólica con los jardines interiores. El aire olía a cipreses recién regados. Los primeros rayos del sol iluminaban las columnas de Bernini. Todo transmitía paz. Sin embargo, mientras cruzaba uno de los corredores laterales, escuchó una conversación que terminó en cuanto apareció su figura. Dos monseñores guardaron silencio inmediatamente. Demasiado rápido. «Buenos días, Santidad». «Buenos días». Ambos sonrieron con cortesía. Pero había algo extraño. No era miedo, era incomodidad. Como quien interrumpe una conversación que prefería mantener lejos de cualquier oído. Leo siguió caminando. No preguntó qué estaban diciendo. Nunca creyó en gobernar sembrando desconfianza. Pero aquella escena quedó grabada en su memoria. No sería la última. Durante las semanas siguientes comenzaron a repetirse pequeños episodios similares. Un informe solicitado que tardaba más de lo habitual. Una reunión cancelada sin explicación. Un sacerdote que, al ser preguntado por un proyecto de ayuda humanitaria, respondía con excesiva cautela. Nada parecía grave. Cada situación podía explicarse por separado. El problema aparecía cuando todas comenzaban a formar un mismo dibujo. Una tarde, mientras revisaba correspondencia ordinaria, Leo encontró una carta escrita por una religiosa que trabajaba desde hacía 30 años en una misión de Asia. No pedía dinero, no denunciaba abusos, solo relataba una escena. Hace 2 semanas una niña me preguntó si Dios también olvida a los pobres cuando las ayudas dejan de llegar. El Papa leyó aquella frase varias veces. No hablaba de cantidades, ni de presupuestos. Hablaba de esperanza, y eso siempre era más delicado. Pidió discretamente algunos informes sobre diversos proyectos de cooperación internacional. No porque sospechara de nadie. Simplemente quería comprender. Las respuestas llegaron pocos días después. Todas eran técnicamente correctas. Las cifras coincidían. Las aprobaciones existían. Las firmas estaban en orden.
Sin embargo, había algo que no aparecía en ningún documento. Las personas. Las hojas hablaban de recursos enviados, pero muchas comunidades seguían diciendo que nunca habían recibido aquello que figuraba como entregado. Era una diferencia demasiado pequeña para convertirse en escándalo, pero demasiado grande para ser ignorada por completo. Una tarde, el cardenal Matteo Bellini, uno de los colaboradores más veteranos del Vaticano, pidió hablar con el Santo Padre. No llevaba documentos, solo 2 cafés. Era una vieja costumbre entre ambos. Las conversaciones importantes casi siempre comenzaban lejos de las mesas oficiales. Bellini permaneció unos segundos mirando los jardines. Después habló. «Santidad, ¿alguna vez ha observado cómo aparecen las grietas en una basílica antigua?» Leo sonrió. «Muy despacio. Exactamente. Primero nadie las ve, luego todos las conocen. Y finalmente llega un día en que todos preguntan por qué nadie hizo nada». El Papa dejó lentamente la taza sobre la mesa. «¿Está intentando decirme algo?» Bellini tardó en responder. «Solo quiero recordarle que, en Roma, los problemas rara vez nacen el día en que aparecen en los periódicos. Nacen muchos años antes». Aquellas palabras no señalaban a nadie. No mencionaban ninguna oficina. No acusaban a ninguna persona. Pero despertaron una inquietud que Leo ya empezaba a sentir. Esa misma semana, decidió modificar discretamente una costumbre. Cada jueves reservó una hora de su agenda para recibir personas sin protocolo, sin discursos preparados, sin cámaras, sin comunicados, sacerdotes, religiosas, laicos, voluntarios, misioneros, cualquiera que quisiera hablar. La única condición era una, que hablara con absoluta libertad. Los primeros encuentros transcurrieron con normalidad. Historias de vocaciones, experiencias pastorales, dificultades económicas, problemas familiares, nada fuera de lo común, hasta que llegó un anciano sacerdote procedente de una pequeña diócesis. No llevaba carpeta, ni cartas de recomendación, solo un crucifijo de madera muy gastado. Cuando se sentó frente al Santo Padre, permaneció casi 1 minuto en silencio. Después dijo algo que Leo nunca olvidaría. «Santidad, no temo por la Iglesia. La Iglesia pertenece a Cristo. Temo por nosotros. Porque poco a poco hemos empezado a confundir la paz con la ausencia de preguntas». El despacho quedó completamente en silencio. El sacerdote continuó. «Hay lugares donde todos saben que algo no funciona, pero nadie quiere ser el primero en levantar la mano, porque quien habla siempre termina pagando un precio». Leo no respondió enseguida. Aquellas palabras no eran una denuncia, eran una confesión. Y las confesiones suelen contener más verdad que muchos informes oficiales. Cuando el sacerdote abandonó la sala, el Papa permaneció largo rato observando el crucifijo que había sobre la pared. No podía demostrar que existiera un problema, pero empezaba a comprender algo mucho más inquietante. Quizá el verdadero peligro no consistía en que hubiera personas equivocadas. Quizá el verdadero peligro era que demasiadas personas buenas hubieran aprendido a convivir con aquello que les inquietaba, sin hacer preguntas, sin levantar la voz, sin mirar demasiado de cerca. Aquella tarde, mientras el sol desaparecía detrás de la cúpula de San Pedro, Leo XIV escribió una sola frase en una libreta personal que nunca abandonaba su escritorio. Toda institución comienza a perderse el día en que el silencio parece más prudente que la verdad. Cerró la libreta, apagó la lámpara y creyó, por un instante, que aún tenía tiempo para comprender qué estaba ocurriendo. No sabía que, en algún lugar de Roma, alguien acababa de tomar una decisión
que convertiría aquellas pequeñas inquietudes en una crisis imposible de detener. Porque lo que estaba a punto de salir a la luz no había comenzado aquel año, ni el anterior. Había nacido mucho tiempo atrás, el día en que la primera advertencia fue ignorada. La primera advertencia que nadie quiso escuchar 5 años antes. No hubo titulares, no hubo reuniones de emergencia. Ningún periodista esperaba frente a las murallas del Vaticano. Todo comenzó en un lugar donde casi nadie habría imaginado que podía empezar una historia capaz de cambiar tantas conciencias. Una pequeña misión católica situada entre montañas, lejos de Roma. Cada tarde, la hermana Isabel encendía la misma lámpara de queroseno antes de revisar un cuaderno de tapas verdes. No era un diario espiritual, era el registro de las familias que recibían ayuda para alimentos, medicinas y material escolar. Durante 17 años había llenado aquellas páginas con una precisión casi obsesiva. No porque alguien se lo exigiera, sino porque consideraba que cada moneda entregada pertenecía, en realidad, al sacrificio de personas que quizá nunca conocería. Ancianos que donaban parte de su pensión, niños que renunciaban a un regalo para colaborar con las misiones, familias enteras que ofrecían una pequeña parte de su sueldo convencidas de que, al otro lado del mundo, alguien la necesitaba más. Aquella confianza era sagrada. Y precisamente por eso, Isabel notó enseguida que algo no encajaba. Los documentos enviados desde Roma aseguraban que la misión había recibido nuevos recursos. Sin embargo, las cajas nunca llegaban. Los medicamentos seguían faltando. El techo de la pequeña escuela continuaba goteando cuando llovía, y el generador eléctrico llevaba meses averiado. Al principio, creyó que se trataba de un simple retraso administrativo. Después, pensó en problemas de transporte. Más tarde imaginó errores de aduana. Siempre existía una explicación razonable, hasta que dejó de haberla. Una noche reunió cuidadosamente todas las facturas, recibos y registros. No buscaba señalar culpables, solo quería entender. Durante horas comparó las cifras enviadas desde Roma con los materiales realmente recibidos. Las diferencias eran pequeñas, a veces apenas unos cientos de euros. Otras veces, un envío completo desaparecía sin explicación. Nada parecía suficiente para provocar un escándalo. Pero la suma de pequeños vacíos comenzaba a dibujar una ausencia demasiado grande. Al terminar, escribió una carta. No contenía acusaciones, solo preguntas. Queridos hermanos, tal vez exista un error que nosotros no alcanzamos a comprender. Los registros indican ayudas que nunca llegaron hasta esta misión. Les agradeceríamos revisar nuevamente la documentación para asegurarnos de que ninguna familia quede sin la asistencia prevista. La carta viajó hasta Roma. Semanas después, recibió respuesta. Una única página. Muy amable. Muy correcta. Todo había sido revisado. No existía ninguna irregularidad. Los archivos coincidían perfectamente. Caso cerrado. Isabel leyó aquella respuesta varias veces. No estaba convencida, pero tampoco poseía pruebas suficientes para insistir. Guardó la carta dentro del mismo cuaderno verde y siguió trabajando. Porque cuando los niños tienen hambre, las discusiones administrativas parecen un lujo. Meses después, ocurrió algo parecido en otra parte del mundo. El padre Miguel dirigía un pequeño comedor parroquial en América Latina. Cada viernes esperaba una transferencia destinada a comprar alimentos para más de 150 personas. Aquella semana, el dinero nunca llegó. Pensó que se trataba de un retraso bancario.
Pidió ayuda a parroquias vecinas. Vendió algunos muebles antiguos del salón parroquial. Los voluntarios organizaron una colecta improvisada. El comedor no cerró, pero sobrevivió apenas unos días más. Cuando finalmente escribió solicitando información, recibió exactamente la misma respuesta. Según nuestros registros, los fondos fueron entregados correctamente. Miguel volvió a revisar sus cuentas. 1, 2, 3 veces. No encontró ningún ingreso. Solo silencio. Historias parecidas comenzaron a repetirse en distintos lugares. Nunca eran idénticas. Nunca ocurrían al mismo tiempo. Nunca afectaban a las mismas personas. Precisamente por eso, nadie veía un patrón. Cada comunidad pensaba estar viviendo un problema aislado, una casualidad, una demora, un error administrativo. Nadie imaginaba que, separados por miles de kilómetros, otros sacerdotes y religiosas estaban formulando exactamente las mismas preguntas. En Roma, aquellas consultas llegaban a distintas oficinas. Cada una era respondida por departamentos diferentes. Cada expediente encontraba una explicación distinta. El sistema seguía funcionando. Los balances cuadraban. Las auditorías rutinarias no detectaban anomalías graves. Y poco a poco ocurrió algo profundamente humano. Las personas dejaron de insistir. No porque hubieran encontrado respuestas, sino porque se acostumbraron a no recibirlas. La incertidumbre terminó pareciendo normal, y cuando una anomalía se vuelve costumbre, deja de parecer una anomalía. Un joven funcionario llamado Lorenzo fue uno de los primeros en notar aquella repetición. Llevaba menos de 2 años trabajando en la administración vaticana. Todavía conservaba el entusiasmo de quien cree que todos los problemas pueden resolverse si alguien hace las preguntas adecuadas. Una tarde comenzó a revisar antiguos expedientes. Encontró cartas similares procedentes de distintos continentes. Cambiaban los nombres, las fechas, los proyectos, pero las respuestas oficiales parecían escritas con el mismo molde. No se encontraron inconsistencias. Todo fue verificado correctamente. La documentación coincide con los registros. Lorenzo sintió un extraño escalofrío. No porque hubiera descubierto un delito. No podía afirmar eso. Lo inquietaba otra cosa. Nadie parecía interesado en investigar por qué las mismas dudas seguían apareciendo una y otra vez. Preparó un breve informe interno. Muy prudente. Sin conclusiones. Solo proponía revisar algunos procedimientos de seguimiento. Nunca recibió respuesta. Semanas más tarde, el expediente desapareció del circuito habitual. No fue destruido. Simplemente quedó archivado en un lugar donde nadie volvió a consultarlo. Lorenzo entendió el mensaje. Continuó trabajando. Jamás volvió a mencionar el asunto. Años después, cuando Leo XIV comenzaba a percibir aquellas pequeñas grietas invisibles, ninguno de esos nombres aparecía todavía sobre su escritorio. No conocía a la hermana Isabel. Nunca había hablado con el padre Miguel. Ignoraba la existencia del informe redactado por Lorenzo. Todas aquellas piezas permanecían dispersas, como estrellas aisladas que nadie había unido para formar una constelación. Pero la historia ya había comenzado. No el día en que apareció una carta, ni cuando surgieron rumores. Había comenzado mucho antes. El día en que varias personas sinceras hicieron preguntas legítimas y aprendieron que insistir resultaba más difícil que guardar silencio. Porque las grandes crisis rara vez nacen de una única decisión equivocada. Nacen cuando muchas pequeñas advertencias quedan olvidadas en distintos cajones, hasta que un día
alguien comprende que todas estaban contando exactamente la misma historia. Y cuando Leo XIV empezara a unir esas piezas, descubriría algo aún más inquietante. El problema no era únicamente lo que había sucedido, sino cuántas personas habían dejado de creer que todavía era posible cambiarlo. Cuando el problema dejó de ser un expediente, al principio, Leo XIV creyó que estaba investigando una serie de inconsistencias administrativas. Después pensó que quizás se trataba de fallos humanos, errores, retrasos, malentendidos. Pero una mañana comprendió que estaba mirando el problema desde el lugar equivocado. No era una cuestión de documentos, era una cuestión de confianza. Y la confianza nunca aparece en un balance financiero. Aquella mañana recibió en audiencia a un grupo de obispos procedentes de distintos continentes. La reunión había sido organizada meses antes para hablar sobre proyectos pastorales, vocaciones y ayuda a comunidades necesitadas. Nada relacionado con investigaciones. Nada relacionado con crisis. Sin embargo, mientras escuchaba sus intervenciones, comenzó a notar un mismo sentimiento repetirse con distintas palabras. Uno hablaba del cansancio de sus sacerdotes. Otro describía parroquias que sobrevivían únicamente gracias a los propios fieles. Otro agradecía las ayudas recibidas, aunque reconocía que cada año resultaban más difíciles de prever. Las cifras cambiaban. Las circunstancias también. Pero todos compartían una misma incertidumbre. Ya no sabían en qué podían confiar. Cuando terminó la reunión, uno de los obispos pidió quedarse unos minutos más. Era un hombre de cabello completamente blanco. Había servido durante más de 40 años en zonas rurales, donde la iglesia era, muchas veces, el único hospital, la única escuela y el único lugar donde una familia podía encontrar consuelo. No llevaba ninguna carpeta, solo un rosario entre las manos. ¡Santidad! Leo lo invitó a sentarse. El anciano permaneció unos segundos mirando por la ventana antes de hablar. Cuando era joven pensaba que el mayor enemigo de la Iglesia era la persecución. Hoy creo que me equivocaba. El Papa esperó. ¿Y cuál cree que es ahora? El obispo respondió sin levantar la voz. Que las personas sencillas dejen de creer que alguien las escucha. Aquella frase quedó suspendida en la habitación. No era una crítica, era una preocupación, y precisamente por eso resultaba tan difícil ignorarla. Horas después, Leo pidió revisar nuevamente algunos informes sobre las obras de caridad sostenidas por distintas diócesis. No buscaba encontrar culpables. Intentaba responder una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando una comunidad deja de confiar? Pensó en una pequeña parroquia. Si un techo se rompe, puede repararse. Si falta dinero, puede conseguirse. Si escasean los voluntarios, otros llegarán. Pero si desaparece la confianza, todo lo demás comienza lentamente a desmoronarse. Porque la fe necesita esperanza. Y la esperanza necesita credibilidad. Sin ella, incluso las buenas obras terminan pareciendo insuficientes. Aquella tarde caminó solo por los jardines del Vaticano. Era una costumbre que mantenía desde antes de ser elegido pontífice. Los árboles permanecían inmóviles bajo el sol de primavera. Las fuentes seguían sonando con la misma serenidad de siempre. Todo parecía transmitir estabilidad. Pero Leo recordó algo que había aprendido durante sus años como obispo. Los árboles más antiguos no caen el día en que aparece la tormenta. Caen porque durante años una enfermedad silenciosa debilitó sus raíces. Nadie la vio. Nadie la escuchó. Hasta que el viento hizo visible lo que llevaba demasiado tiempo creciendo bajo tierra.
¿Y si aquello estaba ocurriendo también dentro de la iglesia? No necesariamente con personas, sino con actitudes, con costumbres, con silencios, con el peligro de acostumbrarse a decir, siempre se ha hecho así. Aquella noche, abrió nuevamente el pequeño cuaderno encontrado dentro de la caja de madera. Leyó otra página. Esta vez la escritura era distinta, más firme, más reciente. Cuando una institución comienza a preocuparse más por proteger su imagen que por sanar sus heridas, deja de parecerse al buen pastor y empieza a parecerse al administrador que teme perder su puesto. Leo cerró lentamente el cuaderno. Aquellas palabras no acusaban a nadie, pero obligaban a todos a hacerse la misma pregunta. ¿Estamos cuidando a las personas o estamos cuidando únicamente nuestra tranquilidad? Mientras tanto, lejos de Roma, ocurrían escenas que jamás aparecerían en un informe oficial. Una madre esperaba durante horas en una clínica sostenida por una misión católica. Un joven seminarista organizaba clases bajo un techo improvisado, porque el edificio seguía sin terminarse. Una religiosa compartía los últimos medicamentos disponibles entre dos ancianos, sabiendo que ninguno recibiría el tratamiento completo. Ninguno de ellos conocía las discusiones que comenzaban a surgir dentro del Vaticano. Solo sabían una cosa: seguían esperando. Y esa espera tenía un nombre: esperanza. No esperaban perfección. No esperaban una iglesia sin errores. Esperaban honestidad. Esperaban sentir que, al otro lado de miles de kilómetros, alguien seguía pensando en ellos. Esa misma semana, el cardenal Bellini volvió a encontrarse con el Santo Padre. Esta vez no llevaron café. Caminaron lentamente por uno de los corredores más antiguos del Palacio Apostólico. Bellini rompió el silencio. Santidad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una crisis financiera y una crisis moral? Leo negó suavemente con la cabeza. La primera puede resolverse con números. La segunda solo puede resolverse recuperando la confianza. Continuaron caminando, y recuperar la confianza lleva mucho más tiempo que perderla. El Papa permaneció pensativo. Sabía que aquellas palabras eran ciertas. La historia de la Iglesia estaba llena de momentos difíciles, persecuciones, guerras, divisiones, escándalos. Sin embargo, siempre había sobrevivido porque los creyentes seguían encontrando en ella un lugar donde buscar a Cristo. ¿Qué ocurriría si un día dejaran de hacerlo? Esa era la verdadera pregunta. No cuánto dinero faltaba, no quién había cometido un error, sino si todavía existía el valor necesario para mirar la verdad sin miedo. Aquella noche, antes de retirarse a descansar, Leo escribió una breve nota en su cuaderno personal. No era un decreto, ni una reflexión para ser publicada. Solo una frase dirigida a sí mismo. La Iglesia nunca pierde cuando reconoce una herida. Comienza a perder cuando finge que la herida no existe. Apagó la lámpara. Durante unos segundos, permaneció contemplando la oscuridad. No sabía aún cuántas personas estaban implicadas. Ni siquiera sabía si realmente existía una única explicación para todas aquellas señales. Pero comprendía perfectamente lo que estaba en juego. No era un prestigio. No era una institución. No era una oficina. Era algo infinitamente más frágil. La confianza de millones de personas que rezaban, creyendo que la verdad seguía teniendo un hogar dentro de la Iglesia. Y precisamente cuando llegó a esa conclusión, su secretario llamó suavemente a la puerta. Llevaba en las manos un pequeño paquete sin remitente. No era la caja de madera. Era algo completamente distinto.
y nadie, ni siquiera el Santo Padre, imaginaba que su contenido obligaría a mirar la historia desde una perspectiva completamente nueva. Pero el verdadero giro no llegaría con un documento. Llegaría con el testimonio de una persona común, cuya sencilla confesión haría que todos los informes dejaran de ser solo papeles para convertirse en un asunto de conciencia. La mujer que no pidió explicaciones, solo quería seguir creyendo. 2 días después de recibir aquel pequeño paquete sin remitente, la agenda del Santo Padre incluía un espacio de apenas 20 minutos. No figuraba el nombre de ningún cardenal, ni de un embajador, ni de un jefe de dicasterio. Solo una breve anotación. Audiencia privada. Peregrina. Nada más. Su secretario explicó que la solicitud había llegado varias semanas atrás. La mujer no pertenecía a ninguna organización importante. No representaba a ninguna diócesis. No pretendía presentar una denuncia. Solo había escrito una frase que llamó la atención de quienes revisaban las peticiones. No necesito que el Santo Padre resuelva mi problema. Solo necesito preguntarle algo antes de morir. Leo XIV aceptó recibirla. A las 10:30 de la mañana, una mujer de unos 78 años cruzó lentamente el patio de San Dámaso. Caminaba ayudándose con un bastón de madera. Su abrigo mostraba el desgaste de muchos inviernos. Entre las manos sostenía un rosario tan antiguo que algunas cuentas habían sido sustituidas por pequeñas piezas de madera distintas entre sí. No parecía nerviosa, solo profundamente cansada. Cuando entró en la sala, el Papa se levantó inmediatamente para recibirla. Ella intentó arrodillarse. Él la detuvo con suavidad. No, por favor. Aquí somos 2 personas que desean hablar. La mujer sonrió. Aquella sonrisa tenía algo especial. No era la sonrisa de quien llega emocionado al Vaticano. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a convivir con el dolor sin dejar que éste le robara la paz. Se llamaba Elena. Vivía en un pequeño pueblo donde la iglesia parroquial permanecía abierta desde hacía más de un siglo. Había sido bautizada allí. Se había casado allí. Había despedido a su esposo allí. También a uno de sus hijos. Toda su vida estaba unida a aquella pequeña comunidad. Durante años organizó colectas para ayudar a las misiones. Preparaba comidas para familias necesitadas. Visitaba enfermos. Nunca apareció en una fotografía. Nunca recibió un reconocimiento. Simplemente servía, porque creía que servir era otra forma de rezar. Leo le ofreció asiento. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente fue Elena quien rompió el silencio. Santidad, nunca pensé que llegaría hasta aquí. El Papa respondió con serenidad. ¿Qué desea preguntarme? La mujer bajó lentamente la mirada. Sus manos acariciaban el rosario como si buscaran fuerzas en cada cuenta. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. ¿Todavía vale la pena confiar? La pregunta sorprendió incluso al secretario que permanecía discretamente al fondo de la sala. No era una cuestión sobre doctrina. No preguntaba por política, ni por escándalos. Preguntaba por algo mucho más sencillo y mucho más difícil: la confianza. Elena explicó que, durante décadas, su parroquia había colaborado con distintas obras de caridad. Cada Navidad reunían alimentos. Cada Pascua organizaban campañas solidarias. Los niños ahorraban pequeñas monedas durante todo el año para enviarlas a lugares donde jamás viajarían. Siempre les dije que Dios multiplicaba los pequeños gestos, que ninguna ayuda era demasiado pequeña. El Papa escuchaba sin interrumpir. La mujer respiró profundamente antes de continuar.
Pero hace unos meses, mi nieto me hizo una pregunta. Una pregunta que todavía no sé responder. Leo permaneció completamente inmóvil. Me preguntó, «Abuela, ¿cómo sabemos que nuestra ayuda realmente llega?» El silencio cayó sobre la habitación. Elena sonrió con tristeza. Y descubrí que, por primera vez en toda mi vida, no supe qué decir. No era una acusación. No traía pruebas. No hablaba de cantidades. Solo hablaba del instante exacto en que una abuela perdió la seguridad con la que había enseñado a su familia a confiar. Y aquello golpeó profundamente al Santo Padre, porque entendió que el verdadero daño nunca comenzaba cuando desaparecía un recurso. Comenzaba cuando desaparecía una certeza. La certeza de que el bien seguía encontrando el camino hacia quien más lo necesitaba. ¿Dejó de ayudar?, preguntó Leo con suavidad. La mujer levantó inmediatamente la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, jamás, porque los pobres no tienen la culpa de nuestras dudas. Pero ahora, cada vez que deposito una pequeña donación, también deposito una oración. Le pido al Señor que llegue donde nosotros ya no sabemos llegar. Aquellas palabras hicieron que el pontífice bajara lentamente la mirada. No encontró respuesta inmediata. No existía una frase preparada para un momento así. Después de unos instantes, preguntó, ¿y qué espera de mí? Elena tardó varios segundos en responder. Finalmente sonrió, una sonrisa llena de humildad. No espero que encuentre culpables. Espero que nadie vuelva a tener miedo de hacer preguntas, porque cuando las personas dejan de preguntar, también dejan de esperar respuestas. Y cuando dejan de esperar respuestas, empiezan a resignarse. La resignación, añadió lentamente, es mucho más peligrosa que cualquier escándalo. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria del Santo Padre. No aparecían en ningún expediente. No podían archivarse. No figuraban en ninguna auditoría. Pero contenían una verdad imposible de ignorar. Leo recordó entonces la frase escrita en el viejo cuaderno encontrado dentro de la caja de madera. La misericordia nunca necesita esconder la verdad. La verdad es el lugar donde la misericordia comienza. Hasta ese momento la había entendido como una reflexión espiritual. Ahora adquiría otro significado. La misericordia no consistía únicamente en perdonar. También exigía proteger la confianza de quienes seguían creyendo, porque sin confianza, la caridad se convertía en sospecha, la esperanza en incertidumbre y la fe en un esfuerzo cada vez más difícil de sostener. Cuando Elena se despidió, dejó discretamente su viejo rosario sobre la mesa. El Papa intentó devolvérselo. Ella negó con la cabeza. «Quédese con él. Ha acompañado mis oraciones durante 40 años. Quizá ahora deba acompañar las suyas». Leo sostuvo aquel rosario entre sus manos durante largo rato. Las cuentas estaban completamente desgastadas, no por el paso del tiempo, sino por el paso de miles de oraciones. Comprendió entonces que la Iglesia nunca había sido sostenida únicamente por grandes decisiones. Había sido sostenida por personas como Elena, personas cuya fidelidad silenciosa mantenía viva la esperanza de millones, y precisamente por ellas, ya no podía conformarse con respuestas incompletas. Aquella misma tarde, pidió revisar nuevamente toda la documentación recibida durante las semanas anteriores. No buscaba demostrar una teoría. Buscaba proteger algo mucho más importante, la confianza de quienes seguían rezando sin pedir nada para sí mismos. Sin embargo, mientras abría el primer expediente, su secretario entró apresuradamente en la biblioteca.
Su expresión era distinta. No era preocupación, era sorpresa. Llevaba en las manos un sobre sellado con una nota escrita a mano. Solo contenía una frase. Si desea comprender toda la historia, deje de buscar documentos y empiece a buscar a quienes nunca fueron escuchados. Y en ese instante, Leo XIV comprendió que la verdadera investigación estaba a punto de comenzar. Las voces que el silencio había dejado atrás. El sobre permaneció varios minutos sobre el escritorio. Era de papel grueso, sin membrete, sin dirección y sin ninguna marca que permitiera identificar su origen. Solo aquella frase escrita con una caligrafía pausada. Si desea comprender toda la historia, deje de buscar documentos y empiece a buscar a quienes nunca fueron escuchados. Leo XIV volvió a leerla. Una vez, dos, tres. Después dejó el sobre a un lado. Por primera vez desde que todo había comenzado, comprendió que estaba haciendo la pregunta equivocada. Había dedicado semanas a revisar informes, balances, registros, correspondencia. Pero quizá la verdad nunca había permanecido escondida entre papeles. Quizá siempre había estado en las personas, y nadie se había detenido a escucharlas. Aquella misma tarde pidió una reunión muy distinta de las habituales. No convocó cardenales, no llamó a responsables financieros, ni pidió auditorías extraordinarias. Solicitó algo mucho más sencillo: una lista. Una lista con los nombres de sacerdotes, religiosas, voluntarios y responsables de pequeñas misiones que durante los últimos 10 años hubieran enviado consultas, observaciones o peticiones relacionadas con proyectos de ayuda. No buscaba denuncias. Solo quería conocer a quienes habían escrito cartas que, con el tiempo, terminaron olvidadas en algún archivo. Su secretario lo miró con cierta sorpresa. «Santidad, serán cientos». Leo respondió con serenidad. «Entonces comenzaremos por uno, y después por otro, y después por otro más. Porque cada carta fue escrita por una persona, no por un expediente». 3 días después comenzaron a llegar los primeros testimonios. No se parecían entre sí. Uno procedía de una pequeña misión en África, otro de una parroquia de Europa del Este, otro de un hospital administrado por religiosas en Asia. Las historias cambiaban, los lugares también. Sin embargo, todas compartían un detalle inquietante. Nadie hablaba con rabia, nadie pedía castigos, todos repetían algo parecido. Solo queríamos saber qué había ocurrido. Nunca recibimos respuesta suficiente. Pensamos que nuestra carta se había perdido. Creímos que el problema era nuestro. Leo comenzó a leer uno por uno aquellos testimonios. No buscaba coincidencias forzadas. Simplemente escuchaba, como un pastor que intenta comprender el dolor antes de ofrecer respuestas. Una de las primeras personas en llegar fue el hermano Tomás. Había pasado casi 30 años trabajando en un pequeño centro para niños huérfanos. Su sotana mostraba el desgaste de incontables viajes. Sus manos conservaban las marcas del trabajo manual. Cuando entró en la biblioteca, parecía más preocupado por no hacer perder el tiempo al Papa que por contar su propia historia. «Gracias por recibirme, Santidad». Leo sonrió. «Gracias por venir». Tomás permaneció unos segundos en silencio. Luego habló con una sencillez que conmovía. «No sé si puedo ayudar. Quizá todo lo que vivimos tenga una explicación que nunca conocimos». El Papa respondió inmediatamente. «Entonces empecemos por lo único que usted sabe con certeza». El hermano asintió. Era exactamente la pregunta que llevaba años esperando. No habló de dinero, ni de documentos. Habló de personas. Recordó el invierno más difícil que había vivido el orfanato.
La calefacción dejó de funcionar. Las reservas de alimentos disminuyeron. Varios voluntarios utilizaron sus propios ahorros para mantener abierto el lugar. Mientras tanto, algunos registros seguían indicando que ciertos apoyos ya habían sido enviados. Tomás nunca afirmó que alguien hubiera actuado con mala intención. Solo repetía una frase. Pensábamos que quizá había ocurrido algún error. Esperábamos que alguien nos explicara cuál. Nunca llegó esa explicación. Leo tomó algunas notas. Después preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo aquello? Tomás respondió sin dudar. No la falta de recursos, el silencio. Porque cuando nadie responde, uno termina preguntándose si realmente importa. Aquellas palabras se parecían demasiado a las de Elena, y también a las del anciano sacerdote recibido semanas antes. 3 personas, 3 continentes, 3 historias distintas. La misma herida. No era la escasez, era sentirse olvidados. Durante los días siguientes, llegaron más testimonios. Una religiosa narró cómo su comunidad aprendió a improvisar tratamientos médicos porque ciertos suministros nunca aparecieron. Un misionero explicó que dejó de escribir informes durante 2 años, no porque todo estuviera bien, sino porque había perdido la esperanza de recibir contestación. Un joven diácono confesó que estuvo a punto de abandonar su vocación, no por falta de fe, sino porque empezó a creer que hacer preguntas sinceras siempre terminaba incomodando a alguien. Cada encuentro añadía una pieza nueva. No construían una acusación, construían un mapa. El mapa de un silencio que había ido creciendo lentamente hasta parecer normal. Una noche, Leo extendió todos los apuntes sobre una gran mesa de madera. No organizó los documentos por países, ni por fechas. Los agrupó según las emociones que aparecían una y otra vez. Esperanza, confusión, paciencia, silencio, cansancio y finalmente, resignación. Aquella última palabra lo hizo detenerse, porque comprendió que la resignación nunca aparecía de golpe. Era el resultado de demasiadas puertas cerradas, demasiadas cartas sin respuesta, demasiadas personas convencidas de que insistir ya no tenía sentido. Tomó su pluma y escribió en una hoja en blanco: cuando una persona deja de hablar porque cree que nadie la escuchará, toda la iglesia pierde una voz que Dios quizá quería utilizar. Permaneció largo rato contemplando aquella frase. No sabía todavía cuál sería el siguiente paso, pero sí sabía una cosa. Aquella historia ya no trataba de reconstruir el pasado. Trataba de impedir que el mismo silencio siguiera repitiéndose en el futuro. Al amanecer del día siguiente, pidió a su secretario que enviara un mensaje muy concreto. No sería una convocatoria pública. No habría cámaras, ni comunicados de prensa, solo una invitación personal dirigida a un reducido grupo de personas que jamás habían coincidido en la misma sala. La hermana Isabel, el hermano Tomás, el padre Miguel, Lorenzo y algunos otros cuyos nombres apenas aparecían en antiguos archivos. Ninguno conocía la existencia de los demás. Ninguno imaginaba que sus pequeñas historias formaban parte de un mismo mosaico. Leo quería reunirlos, no para interrogarlos, sino para escucharlos juntos, porque intuía que la verdad no surgiría de una declaración espectacular. Surgiría cuando varias voces, separadas durante años por miles de kilómetros, descubrieran que nunca habían estado realmente solas. Y mientras las invitaciones comenzaban a salir discretamente del Vaticano, en un antiguo archivo al que casi nadie entraba desde hacía años, un bibliotecario anciano encontró una caja cubierta de polvo. Dentro había un cuaderno de tapas negras.
En la primera página solo aparecía una fecha y una frase escrita con tinta azul. Todo comenzó mucho antes de lo que ustedes imaginan. Y aquel cuaderno estaba a punto de revelar que las primeras advertencias no tenían 5 años, sino casi 2 décadas de antigüedad. La memoria que el tiempo no consiguió borrar. El archivo ocupaba una de las zonas más silenciosas del Vaticano. No era una biblioteca abierta al público, tampoco una sala donde descansaran los grandes documentos históricos que millones de peregrinos soñaban con conocer. Era un lugar mucho más discreto. Largos pasillos de estanterías metálicas, cajas perfectamente etiquetadas, carpetas que nadie había abierto durante años. Allí trabajaba el hermano Adriano. Tenía 82 años. Llevaba más de medio siglo ordenando documentos que para la mayoría habían perdido toda utilidad. Él solía decir que los archivos eran como la memoria de una familia. No servían para vivir en el pasado. Servían para no olvidar las lecciones que el pasado había costado demasiado aprender. Aquella mañana buscaba un expediente completamente distinto. Sin embargo, al mover una antigua caja de madera, escuchó un sonido seco. Algo cayó detrás de una estantería. Se agachó lentamente. El polvo cubría un pequeño cuaderno de tapas negras. No llevaba ningún sello oficial, ni número de registro, ni clasificación. Solo una sencilla inscripción escrita a mano. Notas personales. No archivar hasta concluir la revisión. No aparecía ningún nombre. Solo una fecha. 19 años atrás. Adriano frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. Todo documento debía haber sido registrado. Todo. Aquel cuaderno nunca lo fue. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas no hablaban de escándalos, ni de acusaciones. Eran simples anotaciones, fechas, lugares, nombres de pequeñas comunidades repartidas por distintos continentes. Al margen aparecía siempre la misma observación. Verificar recepción. En la página siguiente surgía otra frase. Los informes administrativos indican entrega completa. Las comunidades afirman lo contrario. Adriano sintió un ligero estremecimiento. Continuó leyendo. Cada pocas páginas aparecía la misma conclusión. No existen pruebas suficientes para afirmar irregularidades. Pero debajo, escrita con otra tinta, alguien añadía siempre una observación. Sin embargo, las preguntas continúan repitiéndose. No era una investigación formal. Era el cuaderno de alguien que llevaba años intentando comprender un fenómeno que nunca terminaba de encajar. Aquella tarde, el hermano Adriano pidió discretamente audiencia con el Santo Padre. Cuando entró en la biblioteca, llevaba el cuaderno envuelto en una sencilla tela gris. Lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Leo XIV levantó la vista. ¿Qué es? El anciano respiró profundamente. No lo sé con certeza, Santidad, pero creo que alguien intentó entender esta historia mucho antes que nosotros. El Papa abrió lentamente la primera página. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo se escuchaba el leve sonido de las hojas al pasar. Cada página parecía repetir la misma experiencia. No con los mismos nombres, no con los mismos países, pero con la misma preocupación. Pequeñas diferencias, pequeñas dudas, pequeñas preguntas, siempre pequeñas. Demasiado pequeñas para provocar una reacción inmediata, pero demasiado constantes para seguir siendo ignoradas. En la última parte del cuaderno apareció algo diferente. No eran observaciones. Era una reflexión personal. He revisado expedientes durante casi 8 años. No he encontrado una gran conspiración. No he encontrado un único responsable.
Lo que he encontrado es mucho más difícil de corregir. Leo continuó leyendo. He encontrado personas buenas que comenzaron a pensar que era más sencillo cerrar un expediente que abrir una conversación. Personas honestas que asumieron que otro respondería. Funcionarios convencidos de que una pequeña demora no tendría consecuencias. Superiores que evitaron formular nuevas preguntas porque el sistema parecía seguir funcionando. El pontífice permaneció inmóvil. Aquellas palabras no describían un crimen, describían un mecanismo silencioso, humano, y precisamente por eso tan peligroso. Al final del cuaderno apareció la única firma. No pertenecía a ningún personaje conocido. Era el nombre de un sacerdote que había fallecido 12 años atrás, Padre Alessandro Rinaldi. Debajo de la firma había una última anotación. Si alguien encuentra estas páginas algún día, por favor, no busque primero a los culpables. Busque primero las causas, porque los culpables cambian con los años. Las causas permanecen. Leo cerró lentamente el cuaderno. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio de la biblioteca. Recordó inmediatamente la conversación con Elena. Después, la del hermano Tomás. Luego, la hermana Isabel. Y finalmente, Lorenzo. Todos hablaban de lo mismo sin haberse conocido jamás. No existía un enemigo claramente identificable. Existía algo mucho más difícil de combatir. Una cultura donde cada persona hacía solo lo suficiente para cumplir con su responsabilidad inmediata. Nadie parecía actuar con mala intención, pero tampoco parecía sentirse plenamente responsable del resultado final. Y cuando todos hacen únicamente su pequeña parte, sin mirar el conjunto, la verdad termina perdiéndose entre procedimientos impecables. Aquella noche, Leo pidió permanecer solo. Abrió una ventana. La plaza de San Pedro estaba casi vacía. Algunos peregrinos rezaban en silencio frente a la basílica iluminada. Pensó en ellos. Ninguno conocía el contenido del cuaderno. Ninguno sabía que un sacerdote olvidado llevaba casi 20 años intentando formular la pregunta correcta. Y, sin embargo, todos depositaban allí su confianza. Esa confianza era el verdadero tesoro que debía proteger. No un edificio, no una reputación, no una estructura. La confianza. Antes de cerrar el cuaderno, encontró una hoja doblada entre las últimas páginas. Era diferente. No parecía formar parte del manuscrito original. Había sido añadida después. Solo contenía una dirección, no una dirección postal. Una pequeña abadía situada entre las montañas del norte de Italia. Y una nota escrita con tinta reciente. Allí aún vive la única persona que conoció toda esta historia desde el principio. El Papa levantó lentamente la mirada. Hasta ese momento había escuchado recuerdos. Cartas, testimonios, anotaciones. Pero ahora aparecía algo completamente distinto. Un testigo. Alguien que todavía vivía. Alguien que llevaba casi 20 años guardando un silencio que quizá estaba a punto de terminar. Y por primera vez, desde que comenzó aquella búsqueda, Leo XIV comprendió que la siguiente respuesta no se encontraba dentro del Vaticano. Lo esperaba lejos de Roma, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y el viaje hacia aquella antigua abadía cambiaría para siempre la forma en que el Santo Padre entendía no solo aquella historia, sino el verdadero significado de la responsabilidad dentro de la Iglesia. El hombre que nunca dejó de esperar 2 días después, antes del amanecer, un automóvil discreto abandonó el Vaticano. No llevaba banderas. No formaba parte de una caravana oficial. Solo viajaban 4 personas. El conductor, un guardia suizo. El secretario del Santo Padre.
Y Pope Leo XIV. El destino no aparecía en la agenda pública. Tampoco existirían fotografías de aquel viaje. No era una visita diplomática. Era una peregrinación hacia una pregunta que llevaba demasiado tiempo esperando respuesta. La abadía se encontraba entre montañas cubiertas de bosques. El camino ascendía lentamente entre viejos castaños y pequeños pueblos, donde las campanas seguían marcando las horas con la misma serenidad de hacía siglos. Cuando el vehículo llegó, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. No era un lugar famoso, ni recibía grandes grupos de turistas. Era uno de esos monasterios donde el mundo parecía caminar más despacio. Los monjes continuaban cultivando la huerta, restauraban libros antiguos, rezaban 7 veces al día y hablaban solo cuando era necesario. Al descender del automóvil, Leo respiró profundamente. Había algo en aquel silencio que no resultaba incómodo. Era un silencio vivo. Un silencio que invitaba a escuchar. El abad salió personalmente a recibirlos. Era un hombre de barba completamente blanca. Sus ojos transmitían una paz que no podía fingirse. Después de saludar al Santo Padre, inclinó ligeramente la cabeza. Sabíamos que algún día vendría. Leo lo miró sorprendido. ¿Cómo podía saberlo? El anciano sonrió. Porque quien busca la verdad con paciencia siempre termina llegando hasta aquí. No añadió nada más. En aquel monasterio nadie parecía tener prisa por explicar las cosas. Caminaron lentamente por un claustro de piedra. Las paredes estaban cubiertas por hiedra. En el centro, una pequeña fuente dejaba caer el agua con un ritmo constante. Finalmente, el abad se detuvo frente a una puerta de madera. La persona que busca vive aquí desde hace 12 años. Hace mucho que dejó de esperar justicia para sí mismo, pero nunca dejó de esperar justicia para la verdad. Leo sintió un leve estremecimiento. Abrió la puerta. La habitación era extremadamente sencilla. Una cama, una mesa, una estantería llena de libros desgastados. Junto a la ventana, un anciano observaba las montañas. Parecía frágil, muy frágil. Pero cuando giró lentamente el rostro, sus ojos conservaban una claridad extraordinaria. Santidad. Su voz era apenas un susurro. Gracias por venir. Leo se acercó inmediatamente. Tomó su mano entre las suyas. Gracias por recibirme. El anciano sonrió. Pensé que ya no viviría para este momento. Se llamaba Padre Gabriel. Había servido durante más de 40 años en distintas oficinas de la Iglesia. No ocupó cargos importantes. Nunca apareció en los periódicos. Jamás buscó reconocimiento. Su trabajo consistía en algo mucho más discreto. Escuchar, recibir informes, comparar datos, responder cartas procedentes de las misiones. Era una labor silenciosa. Precisamente por eso comenzó a notar detalles que otros pasaban por alto. Durante varios minutos no hablaron del cuaderno, ni de los expedientes, ni de investigaciones. Hablaron de las montañas, del paso del tiempo, de la oración. Hasta que el propio Gabriel rompió el silencio. ¿Encontró las notas de Alessandro? Leo asintió lentamente. Sí, y creo que él intentaba comprender algo que nunca logró terminar. El anciano cerró los ojos durante unos segundos. Era un hombre bueno, demasiado paciente para este mundo, demasiado honesto para abandonar las preguntas. Leo sacó cuidadosamente el cuaderno de tapas negras. Lo colocó sobre la mesa. Gabriel pasó lentamente la mano sobre la cubierta, como quien acaricia el recuerdo de un viejo amigo. Lo escribimos juntos. Aquellas 4 palabras cambiaron inmediatamente el sentido de toda la historia. No era el trabajo de un solo sacerdote. Habían sido 2, durante años, en silencio,
sin publicidad, sin buscar protagonismo, solo intentando comprender por qué las mismas dudas aparecían una y otra vez. ¿Descubrieron qué estaba ocurriendo?, preguntó Leo. Gabriel tardó mucho en responder. Miró por la ventana. Las montañas permanecían inmóviles bajo las nubes. Finalmente habló. Descubrimos algo que nos dio más miedo que cualquier escándalo. El Papa permaneció completamente atento. No encontramos un gran culpable. Encontramos cientos de pequeñas decisiones. Decisiones que, por separado, parecían insignificantes, pero juntas terminaban alejando a las personas unas de otras. El anciano tomó aire lentamente. Cada frase parecía exigirle un enorme esfuerzo. Un informe que esperaba una semana más. Una llamada que nadie devolvía. Una carta respondida con demasiada rapidez. Una pregunta enviada al departamento equivocado. Un responsable convencido de que otro resolvería el problema. Nada parecía grave, pero cada pequeña omisión obligaba a otra persona a improvisar, y esa improvisación generaba nuevas confusiones. Con los años, el sistema seguía funcionando, pero las personas comenzaban a sentirse solas. Leo comprendió inmediatamente. Aquello explicaba por qué ningún documento revelaba un único origen. No existía una sola grieta. Existían miles. Gabriel continuó. Alessandro quería presentar un informe completo. Yo le pedí esperar. Pensé que necesitábamos más pruebas, más certezas, más tiempo. Su voz comenzó a quebrarse. Y mientras esperábamos, la vida siguió. Las personas siguieron escribiendo. Las respuestas siguieron llegando demasiado tarde. El anciano bajó la cabeza. Ese ha sido el mayor arrepentimiento de mi vida. No haber hablado cuando todavía era posible hacerlo sin tanto dolor. Leo permaneció en silencio. No veía delante de sí a un hombre derrotado. Veía a alguien que llevaba muchos años cargando un peso invisible. Después de unos instantes preguntó con suavidad, ¿por qué nunca contó todo esto? Gabriel sonrió con tristeza. Porque confundí prudencia con demora. Creí que proteger la unidad significaba esperar. Y un día descubrí que esperar también puede convertirse en una forma de abandonar a quienes necesitan ser escuchados. Aquellas palabras golpearon profundamente al Santo Padre. Recordó al instante la frase del anciano sacerdote en Roma. Hemos empezado a confundir la paz con la ausencia de preguntas. Todo comenzaba a unirse. Antes de despedirse, Gabriel abrió lentamente el cajón de su mesa. Sacó un sobre amarillento. Lo entregó al Papa. Esto nunca llegó a enviarse. Es la última carta que Alessandro escribió antes de morir. Nunca tuve el valor de abrirla. Quizá estaba esperando que la leyera la persona adecuada. Leo sostuvo el sobre entre sus manos. No llevaba destinatario, solo una frase escrita en el reverso. Si algún día alguien decide escuchar, empiece por perdonar. Solo así podrá comprender toda la verdad. El Santo Padre levantó lentamente la mirada. Comprendió que el siguiente paso ya no consistía únicamente en descubrir lo ocurrido. Ahora debía responder una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo sanar una herida que nadie había provocado por sí solo, pero de la que todos, de algún modo, habían terminado siendo responsables? Mientras abandonaba el monasterio, las campanas comenzaron a sonar entre las montañas. No anunciaban una tragedia, anunciaban la hora de la oración. Y Leo XIV comprendió que, antes de cualquier decisión, necesitaría hacer exactamente eso: rezar. Porque las decisiones más importantes nunca nacen únicamente de la inteligencia.
Nacen cuando la verdad y la misericordia aprenden a caminar juntas. Sin embargo, la carta que Alessandro había dejado sin abrir contenía una revelación inesperada. Alguien había intentado cambiar el rumbo de esta historia muchos años antes y había desaparecido sin que nadie volviera a preguntar por él. El hombre del que nadie volvió a hablar. El viaje de regreso a Roma transcurrió casi en silencio. El secretario revisaba discretamente la agenda de los días siguientes. El guardia suizo observaba la carretera perderse entre las montañas, pero Leo XIV no miraba el paisaje. Entre sus manos permanecía el sobre amarillento que el padre Gabriel le había confiado. No era pesado. Sin embargo, nunca un simple sobre le había parecido cargar tanto. Durante varios kilómetros resistió la tentación de abrirlo. No por miedo, por respeto. Había permanecido cerrado durante 12 años. Merecía ser abierto sin prisas. Ya entrada la noche, de vuelta en la biblioteca privada, el Papa encendió únicamente una pequeña lámpara. La habitación volvió a quedar envuelta por aquella luz cálida que tantas veces había acompañado sus momentos de oración. Respiró profundamente. Rompió con cuidado el sello del sobre. Dentro encontró 4 hojas perfectamente dobladas. La tinta comenzaba a perder intensidad, pero la letra seguía siendo clara. En la parte superior solo aparecía una fecha, 12 años atrás, y una sencilla frase. Si estas páginas llegan algún día a manos de alguien dispuesto a escuchar, significará que todavía existe esperanza. Leo comenzó a leer. No escribo esta carta porque haya descubierto un gran secreto. Escribo porque temo que, con el paso de los años, olvidemos cómo empezó todo. Las personas siempre buscarán un nombre al que culpar. Pero esa será la respuesta más fácil. Y también la más incompleta. El pontífice hizo una pausa. Aquellas palabras recordaban exactamente las reflexiones del cuaderno negro. Siguió leyendo. Lo que más me preocupa no es lo que ya ha ocurrido. Me preocupa que estemos formando generaciones enteras de buenos servidores convencidos de que cumplir un procedimiento es suficiente para cumplir con el Evangelio. Leo apoyó lentamente la carta sobre la mesa. Aquella frase atravesó el silencio como una campana. Cumplir un procedimiento no era necesariamente servir a una persona. ¿Cuántas veces ocurría eso? No solo en el Vaticano, sino en cualquier institución humana. Continuó leyendo. He conocido hombres extraordinariamente honestos. Nunca robaron. Nunca mintieron. Nunca actuaron con mala intención. Y, sin embargo, cuando una carta necesitaba una respuesta urgente, esperaban al lunes. Cuando una comunidad pedía ayuda, esperaban el siguiente informe. Cuando alguien decía sentirse olvidado, esperaban la próxima reunión. No porque fueran malos, porque estaban convencidos de que todavía había tiempo. Leo dejó escapar lentamente el aire. Aquella carta no hablaba del pasado. Parecía describir una tentación permanente del corazón humano. Pensar que siempre habrá un mañana para hacer el bien. Las últimas páginas cambiaban de tono. Ya no eran reflexiones, eran recuerdos. Hace 8 años conocí a un joven funcionario. Era brillante. Demasiado brillante para aceptar respuestas fáciles. Su nombre era Marco. El Papa levantó ligeramente la vista. Era la primera vez que aparecía un nombre desconocido. Siguió leyendo. Marco comenzó a revisar antiguos expedientes. No buscaba culpables. Solo quería comprender por qué las mismas preguntas aparecían una y otra vez. Preparó un informe admirable. Sereno. Respetuoso. Lleno de propuestas concretas.
nunca llegó a presentarlo. Leo frunció el ceño. En ningún documento había aparecido aquel nombre. La carta continuaba. Una mañana pidió hablar conmigo. Me dijo algo que todavía escucho cada vez que entro en la capilla. Padre, no temo equivocarme. Temo acostumbrarme a mirar hacia otro lado. El Santo Padre permaneció inmóvil. Aquellas palabras parecían pronunciadas para el presente. No para 12 años atrás. Pocos meses después, Marco pidió abandonar su puesto. No estaba enfadado. No denunció a nadie. Simplemente dijo que necesitaba volver a trabajar donde las personas tuvieran nombre. Se marchó y, con el tiempo, casi todos olvidaron que alguna vez había estado aquí. Leo llegó lentamente al final de la página. No existía ninguna explicación sobre el destino de Marco, solo una última anotación escrita con una tinta distinta, como si hubiera sido añadida después. Si alguien quiere comprender realmente esta historia, no busque primero dónde falló el sistema. Pregunte por qué las personas que hacían las preguntas terminaron marchándose. El Papa cerró lentamente los ojos. Aquella observación era devastadora. Hasta ese momento había buscado respuestas en archivos, en cartas, en testimonios, pero nunca se había preguntado por quienes dejaron de hacer preguntas. Quizá allí estaba la verdadera pérdida. No solo en los errores cometidos, sino en las voces que la Iglesia había dejado escapar. A la mañana siguiente, Leo pidió discretamente localizar cualquier referencia sobre Marco. No un expediente disciplinario, no un proceso, solo saber dónde había continuado su vida. Horas después, Lorenzo regresó con una carpeta sorprendentemente delgada. Santidad, eso es todo lo que hemos encontrado. El Papa abrió la carpeta. Contenía apenas 3 documentos: la solicitud de traslado, una carta de agradecimiento y un registro donde constaba que, después de abandonar el Vaticano, Marco había pedido incorporarse como voluntario a una pequeña misión en los Alpes italianos. Después, nada. No había nuevos destinos, no había informes, no había otra correspondencia, como si el hombre hubiera desaparecido. Leo volvió a cerrar la carpeta. No sintió frustración, sintió una extraña paz, porque comprendió algo. Algunas personas no desaparecen porque quieran ser olvidadas. Desaparecen porque eligieron servir donde nadie mira. Y quizá precisamente por eso eran las más difíciles de encontrar. Aquella tarde, antes de comenzar la reunión con el reducido grupo de testigos convocados días atrás, el Santo Padre escribió una sola frase en su cuaderno personal. Toda institución debe preguntarse no solo por quienes permanecen, sino también por quienes sintieron que debían marcharse para seguir siendo fieles a su conciencia. Guardó la pluma. Respiró profundamente. Las puertas de la sala comenzaron a abrirse. Uno a uno iban entrando la hermana Isabel, el padre Miguel, el hermano Tomás, Lorenzo y otros hombres y mujeres que nunca antes habían compartido la misma mesa. Todavía no lo sabían, pero aquella reunión marcaría un antes y un después, porque, por primera vez en casi 20 años, todas las piezas de una misma historia estaban reunidas en un solo lugar, y cuando cada uno comenzara a contar lo que había vivido, descubrirían que el verdadero milagro no era haber encontrado las respuestas, sino comprobar que la verdad nunca había dejado de buscar el camino para reunirlos. Cuando la verdad dejó de buscar culpables y empezó a buscar comprensión, la sala elegida para la reunión no era una de las grandes estancias del Palacio Apostólico. No tenía frescos famosos, ni largos ventanales.
ni una mesa preparada para ceremonias. Era una habitación sencilla. Las paredes estaban cubiertas por estanterías llenas de libros. En el centro, una mesa redonda de madera. Leo XIV la había elegido deliberadamente. No quería que nadie ocupara la cabecera, porque aquella mañana no habría vencedores, ni acusados, solo personas dispuestas a escucharse por primera vez. Uno a uno comenzaron a llegar. La hermana Isabel fue la primera. Llevaba el mismo cuaderno verde donde, durante tantos años, había anotado cada ayuda recibida y cada ayuda que nunca llegó. Después entró el padre Miguel. Su rostro mostraba las huellas de muchos años de misión. A continuación apareció el hermano Tomás. Traía consigo una pequeña cruz de madera tallada por uno de los niños del orfanato. Finalmente llegó Lorenzo. Habían pasado años desde que escribió aquel informe, que terminó olvidado en un archivo. Nunca imaginó que volvería al Vaticano para hablar precisamente de aquello. Todos se saludaron con respeto, pero también con cierta incertidumbre. Ninguno conocía la historia completa. Cada uno pensaba haber vivido un caso aislado. Leo permaneció de pie unos segundos antes de comenzar. No abrió ninguna carpeta. No leyó ningún documento. Solo habló con serenidad. Gracias por aceptar esta invitación. Nadie respondió. El silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de expectativa. No los he llamado para investigar el pasado. Tampoco para encontrar responsables. Los he invitado porque creo que ninguno de ustedes ha sido escuchado como merecía. Aquellas palabras cambiaron inmediatamente el ambiente. Por primera vez, varios de ellos sintieron que no debían demostrar nada, solo contar lo que habían vivido. La primera en hablar fue Isabel. Abrió lentamente su viejo cuaderno. Las hojas estaban amarillentas. Algunas esquinas comenzaban a romperse. Durante muchos años pensé que yo era la única que recibía respuestas que no respondían realmente a mis preguntas. Miró a los demás. Ahora descubro que no estaba sola. El padre Miguel levantó lentamente la cabeza. Yo también lo pensé. Hubo un largo silencio. Después añadió: durante meses llegué a creer que quizá había cometido un error al administrar nuestra misión. Revisé las cuentas una y otra vez, hasta que terminé dudando de mí mismo. Tomás asintió lentamente. Nos ocurrió exactamente igual. No dudábamos de la Iglesia, dudábamos de nosotros. Aquella frase hizo que Leo bajara la mirada. Era una diferencia enorme. Ellos nunca habían perdido la fe. Habían perdido la seguridad de estar siendo escuchados. Lorenzo permanecía callado. Sus manos seguían apoyadas sobre la mesa. Finalmente habló. Yo estaba al otro lado. Todos giraron hacia él. Las cartas llegaban a nuestras oficinas. Muchas eran respondidas correctamente. Otras necesitaban tiempo. Pero poco a poco empezamos a medir nuestro trabajo por la cantidad de expedientes cerrados, no por la cantidad de personas realmente ayudadas. Nadie lo hacía con mala intención. Simplemente, era más fácil contar documentos que reconstruir historias humanas. El silencio volvió a llenar la sala. Nadie discutió sus palabras, porque todos reconocieron algo de verdad en ellas. Leo observaba atentamente cada rostro. No veía resentimiento, veía cansancio. El cansancio de personas que habían esperado demasiado tiempo para mantener una conversación tan sencilla. Entonces ocurrió algo inesperado. El hermano Tomás sacó del bolsillo una pequeña fotografía. La colocó sobre la mesa. Mostraba a varios niños delante de un edificio humilde. Todos sonreían. Uno de ellos sostenía un balón completamente desgastado. Este niño
Se llamaba Daniel. Comenzó. Siempre decía que, cuando creciera, quería ser sacerdote, porque estaba convencido de que los sacerdotes nunca abandonaban a nadie. Tomás hizo una pausa. Un invierno enfermó gravemente. Necesitábamos un medicamento muy específico. Pensábamos que llegaría junto con otros suministros. No llegó a tiempo. La habitación quedó inmóvil. Daniel murió 2 semanas después. Nadie habló. Tomás levantó inmediatamente la mano. No, no estoy diciendo que alguien sea responsable de su muerte. Sería injusto. Su enfermedad era muy grave. Quizá tampoco habríamos podido salvarlo. Pero, desde entonces, comprendí que detrás de cada retraso administrativo siempre existe una persona real esperando. No un número, no un expediente, una persona. Leo sintió un nudo en la garganta. Aquello era exactamente lo que ningún informe podía mostrar. Después, fue Isabel quien tomó nuevamente la palabra. Durante años pensé que mi deber consistía únicamente en administrar bien lo poco que teníamos. Ahora creo que también debí insistir más. Debí volver a escribir. Debí hacer más preguntas. Lorenzo negó suavemente con la cabeza. No cargues sola con ese peso. Nosotros también dejamos de hacer preguntas, porque era más cómodo creer que todo estaba funcionando. El Papa escuchaba sin interrumpir. Cada intervención confirmaba algo que había empezado a comprender semanas atrás. La historia no podía resumirse en una investigación. Era una historia sobre relaciones humanas, sobre confianza, sobre personas convencidas de que alguien más resolvería aquello que todos estaban viendo. Y precisamente ahí nacía el verdadero peligro. Cuando la conversación parecía terminar, una voz que hasta entonces había permanecido completamente callada pidió permiso para hablar. Era una religiosa anciana que había llegado aquella misma mañana desde Europa del Este. Casi nadie había reparado en su presencia. Se llamaba Sor Verónica. Había escuchado toda la reunión sin decir una sola palabra. Sacó lentamente una pequeña libreta del bolso. No era un registro económico. Era un diario espiritual. Lo abrió por una página marcada con una cinta azul. Leyó despacio. Hoy he comprendido que el silencio puede tener 2 rostros. Existe el silencio que nace de la oración. Y existe el silencio que nace del miedo. Cerró la libreta. Miró directamente al Santo Padre. Santidad. Durante años confundimos uno con el otro. Nadie respondió, porque ya no hacía falta. Aquella sencilla frase resumía todo lo que habían descubierto juntos. No era el dinero. No eran los procedimientos. No era una oficina. Era el miedo silencioso a incomodar. El miedo a preguntar demasiado. El miedo a parecer desconfiados. Y cuando ese miedo se instala en una comunidad, la verdad comienza a caminar sola. La reunión terminó sin votaciones, sin conclusiones oficiales, sin comunicados. Pero cuando todos comenzaron a levantarse, Leo XIV comprendió que algo había cambiado para siempre. Por primera vez en casi 20 años, aquellas personas dejaron de sentirse casos aislados. Descubrieron que sus historias formaban parte de una misma herida y también de una misma esperanza. Mientras los últimos invitados abandonaban la sala, Lorenzo permaneció unos segundos más. Se acercó al Santo Padre y habló en voz muy baja. Santidad, hay algo que nunca conté, porque pensé que no tenía importancia. Leo lo miró con atención. Lorenzo respiró profundamente. El informe que escribí hace años no fue el primero. Hubo otro antes. Lo redactó alguien cuyo nombre jamás apareció en ningún archivo. Y creo que todavía existe una copia.
Aquella revelación hizo que el silencio volviera a instalarse en la sala, porque si existía un informe aún más antiguo, significaba que alguien había intentado advertir lo mismo incluso antes que Alessandro y Gabriel, y esa historia estaba a punto de abrir un capítulo completamente inesperado. La advertencia que fue borrada antes de ser escuchada. La puerta acababa de cerrarse detrás de los últimos invitados cuando la biblioteca volvió a quedar en silencio. Solo permanecían allí Leo Catótroce y Lorenzo. El joven funcionario, ya no tan joven como cuando redactó su primer informe, mantenía la mirada fija sobre la mesa. Parecía debatirse entre hablar o seguir guardando un secreto que había cargado durante demasiados años. El Papa esperó. Había aprendido que las confesiones más importantes nunca podían apresurarse. Finalmente, Lorenzo habló. Santidad. Durante mucho tiempo pensé que estaba recordando mal, que quizá mi memoria había mezclado los hechos. Pero hoy, después de escuchar a todos, ya no tengo dudas. Leo permaneció atento. Antes de que el padre Alessandro comenzara su investigación, hubo otra persona. Mucho antes. Aquellas palabras hicieron que el pontífice sintiera un leve estremecimiento. Hasta ese momento, toda la historia parecía remontarse unos 20 años atrás. Ahora aparecía un nuevo horizonte, más antiguo, más profundo. ¿Quién era?, preguntó con calma. Lorenzo respiró lentamente. No lo conocí personalmente. Cuando llegué al Vaticano, ya se había marchado. Solo escuché su nombre 2 veces, siempre en voz baja, como si perteneciera a una historia que nadie quería volver a recordar. El Papa no interrumpió. Decían que había preparado un informe enorme. No hablaba únicamente de ayudas, ni de administración. Hablaba de la necesidad de cambiar la forma en que la Iglesia escuchaba a las comunidades más pequeñas. No llegó a presentarlo. Desapareció antes. ¿Desapareció?, preguntó Leo. Lorenzo negó inmediatamente con la cabeza. No, no desapareció como en las novelas. Simplemente, un día dejó de trabajar aquí. Nadie volvió a mencionarlo. Sus documentos dejaron de circular. Y con el paso de los años, las personas nuevas ni siquiera supimos que había existido. Aquello resultaba profundamente humano. Las instituciones no siempre olvidaban por maldad. Muchas veces olvidaban porque el tiempo seguía avanzando. Las personas cambiaban. Los responsables también. Y las historias inacabadas terminaban cubiertas por otras nuevas. ¿Recuerda su nombre?, preguntó el Santo Padre. Lorenzo cerró los ojos unos segundos. Después respondió con absoluta seguridad. Padre Matteo Ricci. No era cardenal, ni obispo, solo un sacerdote. Trabajaba escuchando correspondencia de las misiones. Leo tomó discretamente nota. Aquel nombre no aparecía en ninguno de los documentos revisados hasta entonces. Al día siguiente, el Santo Padre pidió acceso a antiguos registros de personal. La búsqueda no fue sencilla. Muchos archivos todavía permanecían únicamente en formato físico. Otros habían sido reorganizados años atrás. Pasaron varias horas. Después, un archivista apareció con una pequeña carpeta gris, muy delgada. Demasiado delgada para alguien que había trabajado allí durante tantos años. Dentro solo había 4 documentos. Su nombramiento. Una evaluación excelente. Una carta solicitando un año sabático. Y una nota final. Tras decisión personal, continuará su ministerio pastoral fuera de la Santa Sede. Nada más. Ni despedidas, ni reconocimientos, ni informes finales. Como si nunca hubiera existido. Leo observó aquella carpeta durante largo rato. Algo no encajaba. No porque faltaran documentos,
sino porque sobraba silencio. Un sacerdote que había servido durante tantos años no dejaba únicamente 4 hojas tras de sí. Era imposible. Entonces, pidió revisar el registro de préstamos del archivo histórico. Quizá Richie había consultado materiales específicos. Quizá había dejado rastros indirectos. La búsqueda continuó toda la tarde. Finalmente apareció una coincidencia. 22 años atrás, Padre Mateo Ricci había solicitado repetidamente expedientes relacionados con pequeñas misiones de distintos continentes: África, Asia, América Latina, Europa del Este. Exactamente los mismos lugares que ahora aparecían una y otra vez en todas las conversaciones. Leo sintió que las piezas comenzaban a alinearse. Aquella noche, volvió a abrir la carta de Alessandro. La leyó desde el principio. Por primera vez reparó en una frase que antes había pasado desapercibida. No somos los primeros en hacer estas preguntas. Nada más. No explicaba quiénes habían sido aquellos primeros. No hacía falta. Ahora comprendía a quién se refería. Al amanecer, decidió visitar personalmente el archivo. No era habitual que un pontífice descendiera hasta aquellas salas. Los archivistas quedaron sorprendidos. Leo caminó lentamente entre las estanterías. No buscaba un documento concreto. Intentaba comprender por qué un hombre podía desaparecer tan completamente de la memoria institucional. Mientras avanzaba entre los pasillos, el hermano Adriano se acercó lentamente. Después de saludarlo, observó la carpeta gris. Sonrió con una mezcla de nostalgia y tristeza. Hace mucho tiempo que no veía ese nombre. Leo levantó la vista. ¿Lo conoció? El anciano archivista asintió. Sí, era un hombre extraordinariamente paciente. Nunca levantaba la voz. Nunca criticaba a nadie. Pero tenía una costumbre muy extraña. ¿Cuál? Cada vez que encontraba una carta de una misión, la leía 2 veces. La primera como funcionario, la segunda como sacerdote. El Papa permaneció en silencio. Adriano continuó. Decía que una carta nunca era solo papel. Siempre era una persona intentando hacerse escuchar. Aquella frase quedó grabada en la memoria de Leo. Durante semanas había leído cientos de documentos, pero quizá aún no los había leído del modo correcto. No bastaba con verificar datos. Había que escuchar el corazón de quien escribía, porque detrás de cada expediente había una comunidad, una familia, un enfermo, un niño, una esperanza. Antes de retirarse, Adriano recordó algo más. Santidad. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Richie nunca guardaba copias de sus informes en la oficina. Decía que el único lugar seguro era otro. Leo lo miró. ¿Dónde? El anciano señaló discretamente hacia la Basílica de San Pedro. En la antigua sacristía. Había un pequeño armario donde dejaba cuadernos personales antes de ir a rezar. Nunca supe por qué. Pensé que, cuando se marchó, alguien los habría retirado. Pero, si nadie lo hizo, quizá todavía sigan allí. El silencio volvió a llenar el archivo. 22 años. Miles de personas habían pasado por aquella basílica. Miles. Y, sin embargo, existía la posibilidad de que las primeras respuestas hubieran permanecido todo ese tiempo a pocos metros del altar. Leo cerró lentamente la carpeta. Comprendió que el siguiente paso ya no consistía en buscar nuevos testimonios. Debía regresar al lugar donde todo había comenzado. No a una oficina, no a un archivo, sino a la casa de oración donde un sacerdote anónimo había escondido sus cuadernos, convencido de que algún día alguien los leería con el corazón antes que con los ojos. Y cuando aquella antigua sacristía abriera por fin sus puertas, el Santo Padre descubriría que el mayor secreto nunca había estado oculto.
Simplemente nadie había sabido exactamente dónde mirar. El lugar donde nadie imaginó que seguían esperando las respuestas. Al amanecer del día siguiente, la Basílica de San Pedro permanecía casi vacía. Todavía faltaban varios minutos para la primera celebración del día. Solo algunos peregrinos rezaban en silencio frente al altar mayor. El eco de sus pasos se perdía entre las enormes columnas, mientras la luz comenzaba a filtrarse por las ventanas superiores. Leo XIV caminaba despacio. No iba acompañado por periodistas, ni por una comitiva oficial. Solo estaban con él su secretario y el hermano Adriano. Ninguno hablaba. Había momentos en los que las palabras podían distraer más que ayudar. Y aquel era uno de ellos. La antigua sacristía se encontraba detrás de una pesada puerta de madera que muy pocas personas utilizaban ya. Décadas atrás, había sido un lugar de constante actividad. Sacerdotes preparando las celebraciones, monaguillos entrando y saliendo, libros litúrgicos cuidadosamente ordenados. Con el paso de los años, nuevas dependencias habían sustituido aquella sala. La vieja sacristía quedó casi olvidada, no abandonada. Simplemente dejó de ser necesaria. El hermano Adriano introdujo lentamente una antigua llave de hierro. La cerradura ofreció resistencia, como si también necesitara recordar cómo abrirse. Después de varios intentos, la puerta cedió. Un ligero olor a madera antigua y cera llenó el ambiente. Todo permanecía exactamente donde alguien lo había dejado muchos años atrás. Los armarios, las mesas, los antiguos reclinatorios, incluso algunas casullas protegidas por fundas de lino seguían colgadas cuidadosamente. Parecía que el tiempo hubiera decidido caminar más despacio dentro de aquella habitación. Leo avanzó lentamente. No buscaba nada concreto. Solo observaba. Intentaba imaginar al padre Matteo Ricci entrando allí después de cada jornada, rezando, pensando, escribiendo, preguntándose si algún día alguien continuaría su trabajo. Adriano se detuvo frente a un pequeño armario de nogal. Era mucho más modesto que los demás. No tenía cerradura, solo un sencillo tirador de bronce completamente desgastado. Siempre utilizaba este, susurró. Leo abrió lentamente la puerta. Dentro había apenas unas pocas cajas de cartón, algunos libros de oración, un breviario antiguo y, en el fondo, una pequeña maleta de cuero oscuro. El asa estaba cuarteada por el tiempo. Nadie parecía haberla tocado en muchos años. El corazón del Santo Padre comenzó a latir con fuerza. La colocó cuidadosamente sobre una mesa. Abrió los cierres. No encontró documentos secretos, ni listas de nombres, ni pruebas espectaculares. Encontró cuadernos, muchos cuadernos, ordenados cronológicamente. Cada uno llevaba escrito un solo año, nada más. El primero comenzaba 27 años atrás. El último terminaba pocos meses antes de que Mateo abandonara el Vaticano. Leo abrió el primero. Las primeras páginas describían algo inesperado. No hablaban de problemas administrativos, hablaban de personas. Hoy recibimos una carta de una pequeña misión. No pedían dinero, pedían que alguien les respondiera. Página tras página aparecía el mismo estilo. No era un investigador, era un pastor escribiendo para no olvidar rostros. Cada carta tenía un nombre, una historia, una familia, un niño, una comunidad. Jamás aparecían reducidos a simples números. En uno de los cuadernos había una frase subrayada varias veces. El mayor peligro para cualquier institución no es cometer errores. Es empezar a responder cartas sin imaginar el rostro de quien las escribió. Leo permaneció inmóvil. Aquella frase parecía resumir todo lo vivido durante las últimas semanas.
Durante demasiado tiempo muchas respuestas habían sido correctas desde el punto de vista administrativo, pero profundamente insuficientes desde el punto de vista humano. Continuó leyendo. Con el paso de los años, los cuadernos cambiaban de tono. Las primeras páginas estaban llenas de esperanza. Mateo proponía reuniones, nuevos sistemas de seguimiento, mayor comunicación entre las misiones y Roma. Confiaba plenamente en que todo podía mejorar. Pero, lentamente, la escritura comenzó a transformarse. No en desesperación, sino en una tristeza serena. En un cuaderno fechado 15 años atrás, apareció una anotación especialmente breve. Hoy comprendí algo doloroso. Las personas no dejan de hablar porque pierdan la esperanza. Pierden la esperanza porque sienten que hablar ya no cambia nada. Leo cerró los ojos unos segundos. Aquella frase le recordó inmediatamente a Elena, a Tomás, a Isabel, a Lorenzo. Todos habían vivido exactamente ese proceso. Mientras revisaban cuidadosamente el contenido de la maleta, Adriano encontró un pequeño sobre escondido entre dos cuadernos. No llevaba fecha, solo una palabra escrita en el exterior. Cuando llegue el momento. Leo lo abrió. Dentro había una única hoja. Era diferente a todo lo anterior. No era un diario. Era una especie de testamento espiritual. Si alguien lee esto, no continúe mi trabajo intentando demostrar que otros estaban equivocados. Continúelo ayudando a que resulte más fácil decir la verdad. Porque, mientras las personas teman hablar, la mentira no necesitará defenderse. ¿Le bastará con esperar? El silencio volvió a llenar la antigua sacristía. Ninguno de los tres habló durante varios minutos. No hacía falta. Entonces, ocurrió algo inesperado. Al levantar la maleta para comprobar si quedaba algo más en el fondo, Leo notó que pesaba demasiado. Mucho más de lo que correspondía a unos simples cuadernos. Miró cuidadosamente el interior. El revestimiento de cuero parecía ligeramente separado por uno de los laterales. Introdujo con delicadeza los dedos. Había un doble fondo. El corazón comenzó a acelerarse. Con ayuda de Adriano, retiró lentamente la fina tabla de madera. Debajo apareció un compartimento oculto, muy pequeño. En su interior solo había un objeto. No era un documento. No era un expediente. Era una sencilla cinta de casete, sin etiqueta, sin fecha, sin ninguna explicación. Solo una nota escrita con lápiz. Algunas verdades necesitan ser escuchadas con la voz de quienes ya no pueden escribir. Leo sostuvo la vieja cinta entre sus manos. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. Aquello cambiaba completamente la situación. Hasta entonces, habían leído pensamientos, reflexiones, cartas. Ahora existía la posibilidad de escuchar directamente la voz del padre Matteo Ricci. Después de más de 20 años de silencio, el Papa miró lentamente a Adriano. ¿Funciona todavía algún reproductor de este tipo? El anciano sonrió con una mezcla de emoción y sorpresa. Creo que en el Museo de la Biblioteca Vaticana todavía conservan uno. Leo asintió despacio. Sabía que aquella grabación podía no contener nada extraordinario. Quizás solo notas personales, quizá una simple homilía, pero también comprendía otra posibilidad. Que un hombre, convencido de que algún día alguien continuaría su búsqueda, hubiera decidido dejar algo que ninguna carta podía transmitir, su propia voz. Y mientras abandonaban lentamente la antigua sacristía, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar una vez más, como si anunciaran que el tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Porque lo que el Santo Padre escucharía en aquella vieja cinta no revelaría nombres ni culpables.
revelaría una verdad mucho más difícil de aceptar. La Iglesia no necesitaba aprender a descubrir los errores. Necesitaba volver a aprender a escuchar antes de responder. Cuando las palabras dejaron de ser documentos y se convirtieron en conciencia aquella misma tarde, un antiguo reproductor de casetes fue llevado cuidadosamente hasta la biblioteca privada del Santo Padre. No pertenecía ya al uso cotidiano. Había sido conservado únicamente como parte del patrimonio histórico de la Biblioteca Vaticana. Un técnico revisó los mecanismos con paciencia. Cambió la correa endurecida por el tiempo. Limpió los cabezales. Comprobó el funcionamiento una y otra vez. Finalmente, levantó la vista. Santidad. Creo que puede reproducirse, pero no sabemos en qué estado estará la grabación. Leo asintió. Esperó a que todos abandonaran la sala. Solo permanecieron él, el hermano Adriano y su secretario. Nadie quería convertir aquel momento en un espectáculo. Si aquella era realmente la voz del padre Matteo Ricci, merecía ser escuchada en silencio. Leo introdujo lentamente la cinta. Durante unos segundos solo se oyó un leve ruido de fondo, el sonido áspero de un casete antiguo. Después, una respiración, larga, profunda, y finalmente apareció una voz serena. Una voz envejecida por el tiempo, pero sorprendentemente clara. Si alguien está escuchando esto, significa que mis cuadernos sobrevivieron más que yo. Hubo un silencio. Después continuó. Si esperaba encontrar una denuncia, lamento decepcionarlo, porque nunca fue eso lo que intenté escribir. Leo sintió un escalofrío. Era exactamente el mismo tono que había encontrado en los cuadernos. Sin resentimiento, sin amargura, solo verdad. Durante muchos años, pensé que mi tarea consistía en descubrir dónde estaban los errores. Me equivoqué. Los errores siempre aparecen. En todas las épocas. En todas las instituciones. En todas las personas. Lo difícil es descubrir por qué dejamos de corregirlos cuando todavía son pequeños. El hermano Adriano bajó lentamente la cabeza. Parecía estar escuchando a un viejo amigo. La grabación continuó. Aprendí algo observando las cartas de las misiones. Ninguna comenzaba hablando de dinero. Comenzaban hablando de personas, de niños, de enfermos, de ancianos. Pero, cuando llegaban hasta nuestras oficinas, poco a poco se transformaban en números. No porque alguien quisiera deshumanizarlas, sino porque administrar exige ordenar, clasificar, resumir, y sin darnos cuenta, empezábamos a recordar el expediente, olvidando el rostro. Leo cerró lentamente los ojos. Aquella frase parecía atravesar todo cuanto había descubierto. La voz guardó silencio unos segundos. Después añadió algo completamente inesperado. Si alguna vez esta grabación llega hasta un papa, quiero pedirle perdón. No porque usted haya hecho nada, sino porque quizá heredará problemas que comenzaron mucho antes de su tiempo. No cargue con culpas que no le pertenecen, pero tampoco permita que las heridas sigan esperando. El pontífice permaneció inmóvil. Aquellas palabras parecían dirigidas exactamente a él, y, sin embargo, habían sido pronunciadas más de 2 décadas antes. La grabación avanzó. El tono de Mateo se volvió todavía más pausado. He visto personas excelentes abandonar sus preguntas por cansancio. No porque dejaran de amar a la Iglesia, precisamente porque la amaban. Pensaban que insistir podía dividir. Pensaban que esperar era un acto de prudencia. Yo también lo pensé, y quizá ese fue mi mayor error. Hubo un largo silencio en la cinta. Se escuchó el sonido lejano de unas campanas, como si la grabación hubiera sido realizada en un monasterio.
Después volvió la voz. Existe un momento en el que esperar deja de ser prudencia y comienza a convertirse en omisión. Nadie respondió en la biblioteca. No era necesario. Cada uno comprendía el peso de aquellas palabras. Entonces, la grabación cambió completamente de dirección. Pero quiero dejar claro algo. Nunca permitan que esta historia sea utilizada para sembrar desconfianza, porque la desconfianza también destruye, y lo hace muy deprisa. Si descubren errores, corríjanlos. Si encuentran heridas, sánenlas. Pero nunca olviden que millones de sacerdotes, religiosas y laicos siguen entregando su vida cada día con una fidelidad extraordinaria. Ellos son la verdadera iglesia. No permitan que el ruido haga invisible su servicio silencioso. Leo sintió que aquellas palabras devolvían equilibrio a todo lo vivido. No se trataba de destruir, se trataba de purificar, no de señalar, sino de servir mejor. La cinta se acercaba al final. La voz sonaba ya mucho más débil. Quisiera terminar con una última reflexión. Durante años creí que debía enseñar a otros cómo escuchar. Después comprendí algo mucho más sencillo. La primera persona que necesitaba aprender era yo, porque muchas veces escuchaba las palabras sin escuchar el dolor. Escuchaba las cifras sin escuchar la espera. Escuchaba las respuestas sin escuchar las preguntas. Y mientras eso ocurra, ninguna reforma será suficiente. El casete volvió a guardar silencio unos instantes. Después llegaron las últimas frases, muy despacio, como si Mateo hubiera querido pronunciarlas mirando directamente a quien algún día escucharía aquella grabación. Si alguna vez llegan hasta aquí, no comiencen construyendo nuevas oficinas. Construyan confianza. No comiencen escribiendo nuevos reglamentos. Aprendan primero a responder antes de que alguien deje de esperar. Porque una comunidad que todavía hace preguntas, todavía cree. El verdadero peligro comienza cuando deja de hacerlas. La grabación terminó. Solo quedó el leve sonido mecánico del casete girando en vacío. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio que llenaba la biblioteca ya no era el mismo de semanas atrás. Era un silencio lleno de claridad. Después de varios minutos, Leo retiró lentamente la cinta del reproductor. La sostuvo entre sus manos. Era un objeto pequeño, frágil, y sin embargo, contenía una de las lecciones más profundas que había recibido desde el inicio de su pontificado. No había descubierto un gran secreto. Había descubierto una gran responsabilidad. Comprendió que la verdadera pregunta ya no era qué había ocurrido durante los últimos 20 años. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué debía cambiar a partir de ahora para que nadie volviera a sentirse ignorado? Se acercó lentamente a la ventana. La plaza de San Pedro comenzaba a llenarse nuevamente de peregrinos, familias, sacerdotes, religiosas, niños, ancianos, millones de historias diferentes unidas por una misma esperanza, y comprendió que había llegado el momento de dejar de mirar únicamente hacia el pasado. Ahora debía tomar una decisión que marcaría el futuro. Sin embargo, antes de redactar una sola palabra, decidió hacer algo inesperado. No convocaría primero a los cardenales, ni a los responsables de las oficinas. Convocaría una hora de adoración en silencio, porque sabía que las reformas nacidas únicamente de la inteligencia pueden durar algunos años, pero las que nacen después de la oración tienen la fuerza de transformar generaciones. Y al finalizar aquella hora de silencio, Leo XIV tomaría la decisión más importante de toda esta historia.
Una decisión que no buscaría cambiar solamente procedimientos, sino la forma en que la Iglesia volvería a escuchar a quienes durante demasiado tiempo habían esperado una respuesta. La reforma comenzó con una pregunta, no con un decreto. La mañana siguiente amaneció envuelta en una ligera neblina sobre la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos caminaban como cada día hacia la basílica. Algunos sostenían rosarios entre las manos. Otros avanzaban en silencio. Muchos ni siquiera imaginaban que, detrás de aquellos muros centenarios, el Santo Padre acababa de tomar una decisión que cambiaría para siempre la forma en que entendía su ministerio. Pero, contra todo pronóstico, no convocó inmediatamente una conferencia. No anunció una reforma. No firmó un documento. Hizo algo que desconcertó incluso a sus colaboradores más cercanos. Pidió una hora completa de adoración eucarística. Sin discursos, sin cámaras, sin comunicados, solo silencio. La noticia recorrió discretamente los pasillos del Vaticano. Varios cardenales pensaron que se trataba de una celebración privada. Otros imaginaron que el Santo Padre necesitaba descansar después de las intensas semanas de trabajo. Nadie conocía el verdadero motivo. Cuando comenzó la adoración, Leo permaneció arrodillado frente al Santísimo durante casi una hora sin pronunciar una sola palabra. No llevaba documentos, no tenía un cuaderno entre las manos, no buscaba nuevas respuestas, buscaba algo más difícil, la libertad interior para actuar sin dejarse llevar por el miedo, porque comprendía perfectamente el riesgo. Cualquier decisión podía ser malinterpretada. Algunos pensarían que exageraba, otros dirían que llegaba demasiado tarde. Siempre existirían opiniones distintas, pero había una pregunta que no dejaba de resonar en su corazón. ¿Qué decisión serviría mejor a las personas sencillas que siguen confiando en la Iglesia? No a las oficinas, no a las estructuras, a las personas. Al terminar la oración, permaneció unos minutos más sentado en el banco. Recordó una frase del padre Matteo Ricci. No construyan primero nuevos reglamentos, construyan confianza. Aquellas palabras habían adquirido un significado completamente nuevo. Durante siglos, la Iglesia había sabido redactar excelentes normas, pero ninguna norma podía sustituir una escucha auténtica. La confianza no nacía de un documento. Nacía cuando alguien comprobaba que su voz realmente importaba, y allí comprendió cuál debía ser el primer paso. No sería una reforma administrativa, sería una reforma de la escucha. Aquella misma tarde convocó a un pequeño grupo de colaboradores. No eran únicamente responsables de oficinas. También estaban presentes un sacerdote misionero, una religiosa, un diácono permanente, 2 laicos comprometidos con obras de caridad y, para sorpresa de todos, también Lorenzo. Cuando todos ocuparon sus lugares, Leo habló con absoluta serenidad. No los he reunido para discutir el pasado. Lo ocurrido debe enseñarnos, pero no puede convertirse en nuestra única preocupación. Miró lentamente a cada uno de los presentes. Quiero hacerles una pregunta. Nada más. La sala quedó completamente en silencio. Si hoy una pequeña misión, perdida en cualquier rincón del mundo, escribiera una carta pidiendo ayuda, ¿qué garantía podríamos ofrecerle de que será escuchada antes de sentirse olvidada? Nadie respondió inmediatamente, porque comprendieron que no era una pregunta técnica, era una pregunta espiritual. El primero en hablar fue un cardenal veterano. Santidad, tenemos procedimientos establecidos. Leo sonrió con respeto. Lo sé, pero no le he preguntado por los procedimientos. Le he preguntado por la persona que escribe. El cardenal permaneció pensativo.
Por primera vez en muchos años comprendía que ambas cosas no siempre eran equivalentes. Después intervino una religiosa. Quizá deberíamos crear otra oficina especializada. El Papa negó suavemente con la cabeza. Las oficinas ayudan, pero ninguna oficina puede reemplazar un corazón dispuesto a escuchar. Si el problema fuera únicamente organizativo, ya estaría resuelto desde hace años. Nadie discutió aquella afirmación. Las semanas anteriores habían demostrado precisamente eso. Entonces, Lorenzo pidió la palabra. Santidad, creo que cometimos un error durante mucho tiempo. Pensamos que responder rápido era suficiente, pero responder no siempre significa escuchar. A veces enviábamos una respuesta cuando la persona todavía necesitaba una conversación. Leo asintió lentamente. Aquella era exactamente la diferencia. Escuchar requería tiempo, paciencia, presencia y, sobre todo, la decisión consciente de no reducir a nadie a un expediente. La reunión continuó durante varias horas. Las ideas comenzaron a surgir con naturalidad. No eran grandes reformas espectaculares. Eran cambios profundamente humanos. Cada carta importante sería leída por más de una persona. Las comunidades tendrían canales directos para confirmar que habían sido escuchadas. Las respuestas dejarían de limitarse a explicar procedimientos. También preguntarían cómo seguían las personas. Se promoverían visitas periódicas, no solo para supervisar proyectos, sino para convivir con quienes los sostenían día tras día. Ninguna medida parecía revolucionaria. Precisamente ahí estaba su fuerza. No buscaban impresionar. Buscaban acercar nuevamente a las personas. Cuando la reunión estaba llegando a su fin, Leo tomó una hoja en blanco. No era un decreto oficial. Era apenas un borrador escrito a mano. En la parte superior anotó un título provisional: La cultura de la escucha. Debajo escribió la primera frase: Toda persona que acude a la iglesia debe tener la certeza de que será escuchada antes de recibir una respuesta. Permaneció unos segundos observando aquellas palabras. Después añadió una segunda: La eficiencia nunca podrá sustituir a la cercanía. Y una tercera: La verdad y la misericordia solo caminan juntas cuando ambas comienzan escuchando. Guardó la hoja. Todavía no era un documento definitivo, pero representaba el comienzo de algo mucho más importante: una nueva manera de comprender el servicio. Aquella noche, antes de retirarse, volvió a tomar entre sus manos el viejo rosario que Elena había dejado sobre su escritorio. Las cuentas seguían desgastadas por décadas de oración. Lo sostuvo con delicadeza. Pensó en ella, en Isabel, en Tomás, en Miguel, en Lorenzo, en Mateo, en Alessandro, en Gabriel. Cada uno había aportado una pieza distinta. Ninguno había buscado protagonismo. Solo habían intentado permanecer fieles a su conciencia. Y gracias a ellos, la historia había encontrado finalmente un camino hacia la luz. Sin embargo, Leo comprendía que aún faltaba el paso más difícil. Las reformas podían escribirse, los procedimientos podían cambiar, pero todavía quedaba algo pendiente: hablar públicamente. No para explicar una investigación, sino para recordar a toda la Iglesia una verdad que nunca debía volver a olvidarse. Porque las palabras pronunciadas desde el balcón de San Pedro ya no serían solo un mensaje, serían una invitación para millones de creyentes a recuperar el valor de hacer preguntas, de escuchar con humildad y de caminar juntos en la verdad. Y cuando llegara el domingo, frente a una plaza de San Pedro repleta de peregrinos, Leo XIV pronunciaría una homilía que nadie esperaba.
Una homilía que no hablaría de errores del pasado, sino del inmenso poder transformador de un corazón que aprende a escuchar antes de juzgar. Las palabras que comenzaron a sanar una herida invisible. Llegó el domingo. Como cada semana, la plaza de San Pedro comenzó a llenarse desde muy temprano. Familias enteras caminaban lentamente hacia la basílica. Peregrinos llegados de distintos continentes sostenían banderas, rosarios y pequeñas imágenes de sus santos patronos. Los sacerdotes organizaban grupos de fieles. Los voluntarios repartían agua. Las campanas marcaban el inicio de una mañana aparentemente igual a tantas otras. Pero para Leo XIV nada era igual. Durante las últimas semanas había escuchado historias que nunca aparecerían en los periódicos. Había leído cartas olvidadas. Había encontrado cuadernos escondidos durante décadas. Había escuchado la voz de hombres que ya no podían hablar. Y, sobre todo, había comprendido que el verdadero desafío de la Iglesia no consistía únicamente en administrar bien. Consistía en no dejar nunca de escuchar. Antes de salir hacia la plaza, permaneció unos minutos completamente solo. Sobre su escritorio descansaban 3 objetos: el rosario desgastado de Elena, el cuaderno negro de Alessandro y la antigua cinta de casete del padre Matteo Ricci. No los llevaría consigo. No necesitaba hacerlo. Después de tantas semanas, aquellas voces ya habitaban dentro de su memoria. Tomó aire profundamente, hizo la señal de la cruz y salió. Miles de personas lo recibieron con aplausos. Niños levantaban las manos para saludar. Ancianos lloraban emocionados. Grupos de peregrinos cantaban suavemente. Como siempre. Sin embargo, quienes conocían al Santo Padre notaron algo diferente. Su expresión transmitía una serenidad aún más profunda. No parecía un hombre que fuera a anunciar una gran decisión. Parecía un pastor que había aprendido algo importante. Comenzó la homilía leyendo el Evangelio del Buen Pastor. Cuando terminó la lectura, cerró lentamente el libro. Miró durante unos segundos la inmensa plaza. Después habló. Queridos hermanos y hermanas, durante estos días he pensado muchas veces en una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa realmente escuchar? La plaza quedó completamente en silencio. No era una pregunta complicada. Precisamente por eso tocaba el corazón. Vivimos en un mundo lleno de palabras, mensajes, noticias, opiniones, respuestas inmediatas, pero ¿escuchamos realmente? ¿O simplemente esperamos nuestro turno para hablar? Muchos bajaron lentamente la mirada, no porque se sintieran acusados, sino porque aquella pregunta alcanzaba a todos, también al propio Papa. Leo continuó. Jesús nunca comenzó respondiendo. Comenzó acercándose, mirando, preguntando, llorando con quienes lloraban, caminando junto a quienes habían perdido la esperanza. Solo después hablaba. Porque el amor escucha antes de enseñar. Y esa sencilla frase recorrió la plaza como una brisa silenciosa. El Santo Padre hizo una breve pausa. Después añadió algo que nadie esperaba. A veces creemos que servir significa resolver todos los problemas. No es verdad. Muchas personas no esperan soluciones perfectas. Esperan no sentirse solas. Esperan saber que alguien escuchó su dolor, que alguien tomó en serio su esperanza. Aquellas palabras nacían directamente de Elena, del hermano Tomás, de Isabel, de Miguel. Pero Leo no mencionó ningún nombre. No hacía falta. Sus historias ya pertenecían a toda la Iglesia. Continuó con voz serena. Existe un peligro muy silencioso. No hace ruido. No provoca escándalos inmediatos. Es el momento en que dejamos de escuchar,
porque creemos que ya conocemos la respuesta. Cuando eso ocurre, las personas comienzan a sentirse invisibles, y nadie debería sentirse invisible dentro de la iglesia. La plaza permanecía inmóvil. Ni siquiera los fotógrafos parecían moverse. Leo levantó lentamente la mirada hacia la imagen de Cristo. Si alguna comunidad escribe una carta, que encuentre una respuesta. Si un sacerdote necesita ayuda, que encuentre un hermano. Si una familia llora, que encuentre una iglesia capaz de permanecer a su lado. Porque el Evangelio nunca ha sido únicamente una explicación. Ha sido siempre una presencia. Muchos peregrinos comenzaron a aplaudir, pero el Papa levantó suavemente la mano. Todavía no había terminado. No tengan miedo de hacer preguntas. La fe nunca teme a la verdad. La verdad es amiga de la fe. Lo contrario del amor no es la pregunta. Lo contrario del amor es la indiferencia. Y la indiferencia comienza cuando creemos que la historia del otro ya no merece nuestra atención. Aquellas palabras hicieron que varios sacerdotes presentes intercambiaran una breve mirada. No era una corrección, era una invitación dirigida a todos. Después llegó el momento más inesperado. Leo dejó a un lado el texto preparado. Habló espontáneamente. Quisiera pedir algo muy sencillo, no solo a quienes trabajan en el Vaticano, a toda la Iglesia, a cada parroquia, a cada comunidad, a cada familia. Antes de responder, escuchen. Antes de corregir, escuchen. Antes de juzgar, escuchen. Porque muchas heridas comienzan a sanar en el instante en que alguien descubre que su voz realmente importa. Un profundo silencio envolvió la plaza de San Pedro. Era un silencio lleno de oración, no de incomodidad. Finalmente concluyó. El buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre, no por un número, no por una estadística, no por un expediente, por su nombre. Pidamos al Señor la gracia de mirarnos siempre así, con ese mismo amor, con esa misma paciencia, con esa misma cercanía, y que nadie, jamás, tenga que preguntarse si su voz dejó de ser importante para la Iglesia. Amén. Cuando terminó la celebración, los aplausos fueron largos, pero Leo apenas los escuchó. Mientras saludaba a los peregrinos, recordó las últimas palabras grabadas por Matteo Ricci. Una comunidad que todavía hace preguntas, todavía cree. Sonrió discretamente. Quizá aquel era solo el comienzo. Las reformas llevarían tiempo. Los cambios culturales tardarían años, tal vez décadas. Pero ya había ocurrido algo que nadie podría deshacer. La conversación había comenzado. Y cuando una comunidad vuelve a hablar con sinceridad, también vuelve a caminar con esperanza. Sin embargo, aquella noche, cuando el Santo Padre regresó a su biblioteca, encontró sobre el escritorio un pequeño paquete sin remitente. Era el último. Dentro no había documentos, solo una carta escrita con letra infantil. Y aquellas pocas líneas demostrarían que toda esta historia había transformado una vida mucho antes de que cualquier reforma pudiera hacerlo. La respuesta que confirmó que todo había valido la pena. Aquella noche, el Vaticano recuperó el mismo silencio de siempre. Los últimos visitantes habían abandonado la plaza de San Pedro. Las luces iluminaban suavemente la fachada de la basílica. En la biblioteca privada, Leo XIV terminaba de revisar algunos documentos cuando alguien llamó discretamente a la puerta. Era su secretario. Llevaba un pequeño paquete entre las manos. No tenía sellos oficiales, ni membretes, solo una dirección escrita con una caligrafía sencilla. Santidad, ha llegado esta tarde. Creí que debía entregárselo personalmente.
Leo agradeció el gesto. Esperó a quedarse solo antes de abrirlo. No era pesado. Dentro encontró únicamente un sobre blanco y un pequeño dibujo hecho con lápices de colores. Nada más. El dibujo representaba una iglesia muy sencilla. Delante aparecían varias personas tomadas de la mano. Un sacerdote, una religiosa, una familia y un niño. Sobre todos ellos, alguien había dibujado un gran sol amarillo. No era una obra artística, era un dibujo infantil. Precisamente por eso, transmitía una verdad imposible de fabricar. Leo sonrió. Después abrió la carta. La letra pertenecía claramente a un niño. Algunas palabras estaban torcidas, otras corregidas, pero cada línea parecía escrita con enorme esfuerzo. Querido Santo Padre, no sé si esta carta llegará hasta usted. Mi mamá dice que el Vaticano recibe muchísimas cartas, pero también me dijo que ahora ustedes intentan leerlas con mucho cariño. Leo dejó de respirar por un instante. Aquella frase era sencilla y, sin embargo, contenía todo el sentido de las últimas semanas. Continuó leyendo. Me llamo Samuel. Tengo 10 años. Vivo en una parroquia muy pequeña. Hace unos meses escribimos una carta porque queríamos arreglar el techo de nuestra capilla. No sabíamos si alguien nos respondería. Hace unos días recibimos una llamada. Nos dijeron que habían leído nuestra carta. Todavía no sabemos si podrán ayudarnos. Pero todos nos pusimos muy contentos porque alguien nos escuchó. Leo volvió lentamente a apoyar la hoja sobre la mesa. No hablaba de dinero. No hablaba de soluciones. El niño estaba agradeciendo algo mucho más sencillo. Haber sido escuchado. La carta continuaba. El padre José nos dijo que, aunque no llegue todo lo que necesitamos, nunca debemos dejar de escribir cuando algo sea importante. Porque la iglesia es una familia. Y en una familia siempre vale la pena hablar. El Santo Padre sintió una profunda emoción. Aquellas palabras parecían responder directamente a todas las dudas que había tenido. Las reformas no producirían resultados inmediatos, pero ya estaban cambiando algo esencial. Las personas comenzaban a recuperar la confianza para hablar. Al final de la carta aparecía una última frase. Cuando sea mayor, quiero ayudar a que nadie se sienta solo. Mi mamá dice que eso también es servir a Dios. ¿Es verdad? Leo sonrió. Era probablemente la pregunta más hermosa que había recibido en mucho tiempo. Tomó una hoja de papel, sin consultar a nadie, sin pedir ayuda a sus colaboradores. Comenzó a escribir personalmente la respuesta. Querido Samuel, sí, tu mamá tiene razón. Cada vez que haces sentir a alguien que no está solo, ya estás sirviendo a Dios. Nunca dejes de escuchar a quienes otros no escuchan. Nunca pienses que una persona es demasiado pequeña para merecer tu tiempo. Y recuerda siempre que el Señor conoce a cada uno por su nombre. Gracias por recordarme algo que tampoco debo olvidar. Con afecto y mi bendición. Leo 14. Firmó lentamente. Dobló la carta. La colocó dentro de un nuevo sobre. Aquella respuesta no pasaría por ningún asistente. Sería enviada exactamente como la había escrito. Cuando terminó, volvió a mirar el dibujo infantil. El gran sol amarillo. Las personas tomadas de la mano. La pequeña iglesia. Comprendió entonces algo que ningún informe había logrado expresar. Toda aquella historia nunca había tratado realmente de documentos, ni de archivos, ni de oficinas. Había tratado de personas intentando permanecer unidas. Y eso era, precisamente, la iglesia. No un edificio,
No una administración, sino un pueblo que camina unido porque ha aprendido a escucharse. Antes de retirarse a descansar, abrió una vez más el cajón donde guardaba los objetos que habían acompañado aquellas semanas. El rosario de Elena, el cuaderno negro de Alessandro, la carta de Gabriel, los diarios de Mateo, la vieja cinta de casete y ahora el dibujo de Samuel. Los colocó uno junto al otro, no como recuerdos de una investigación, sino como un recordatorio permanente de su misión. Después apagó la lámpara. La biblioteca quedó completamente a oscuras. Solo la luz de la plaza de San Pedro entraba suavemente por la ventana. Leo permaneció unos segundos contemplando aquel silencio. Ya no era el silencio de quien busca respuestas. Era el silencio de quien finalmente ha comprendido cuál es el camino. Y supo que, mientras la Iglesia siguiera teniendo la humildad de escuchar antes de responder, siempre habría esperanza. El verdadero milagro nunca estuvo en los archivos, sino en los corazones. Pasaron algunos meses. Las grandes plazas continuaron llenándose de peregrinos. Las campanas siguieron marcando las horas. Los sacerdotes continuaron celebrando la Eucaristía en miles de parroquias. Las religiosas siguieron cuidando enfermos. Los misioneros continuaron caminando por caminos de tierra para llevar esperanza a comunidades lejanas. A primera vista, parecía que nada había cambiado. Y, sin embargo, algo profundamente nuevo comenzaba a crecer. No aparecía en los titulares. No podía medirse con estadísticas. Pero quienes trabajaban cerca del Santo Padre empezaban a notarlo. Las conversaciones eran distintas. Las reuniones también. Las preguntas ya no eran vistas como amenazas. Comenzaban a ser recibidas como oportunidades para servir mejor. Y eso cambiaba todo. En una pequeña oficina del Vaticano, un joven sacerdote acababa de recibir una carta enviada desde una misión en África. Durante años habría seguido el procedimiento habitual: clasificar, registrar, responder. Pero antes de escribir una sola línea, recordó una frase que ahora aparecía discretamente en el encabezado interno de muchas comunicaciones. Antes de responder, recuerda el rostro de quien escribió. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Volvió a leer la carta, esta vez con calma. Ya no veía únicamente una solicitud. Veía a una comunidad, a unos niños, a un sacerdote que escribía después de un largo día de trabajo. Y su respuesta cambió por completo. No porque prometiera más, sino porque comenzaba diciendo: «Gracias por confiar en nosotros». Aquella sencilla frase costaba apenas unos segundos, pero para quien la recibía, significaba mucho más que cualquier trámite administrativo. En otra parte del mundo, la hermana Isabel abrió un nuevo sobre llegado desde Roma. No contenía una gran ayuda económica, ni un anuncio extraordinario. Contenía algo que durante muchos años había echado de menos. Varias preguntas. ¿Cómo están los niños? ¿Qué necesitan en este momento? ¿Hay algo que no estemos comprendiendo correctamente? La religiosa sonrió. No porque todas las dificultades hubieran desaparecido, seguían existiendo, pero ya no se sentía sola. Había alguien al otro lado dispuesto a caminar con ella. Y, a veces, esa era la ayuda más necesaria. El hermano Tomás también notó el cambio. Las visitas dejaron de centrarse únicamente en revisar balances o informes. Ahora siempre había un momento reservado para compartir una comida, escuchar a los voluntarios, conocer a las familias, preguntar por los nombres de los niños. Al despedirse de una de aquellas visitas, uno de los funcionarios dijo espontáneamente: «Gracias por enseñarnos más de lo que veníamos a revisar».
Tomás comprendió entonces que la transformación ya estaba en marcha, no porque existiera un nuevo reglamento, sino porque las personas habían comenzado a mirarse de otra manera. En el Vaticano, Lorenzo volvió a recorrer los mismos pasillos donde años atrás había sentido que su informe desaparecería para siempre. Todo seguía casi igual. Las mismas puertas, las mismas oficinas, los mismos relojes marcando las horas. Pero él ya no era el mismo. Esta vez, cuando un joven funcionario le preguntó cómo debía responder una carta complicada, Lorenzo no habló primero de procedimientos. Le hizo una pregunta. ¿Qué crees que necesita escuchar realmente esa persona? El muchacho permaneció unos segundos en silencio. Después volvió a leer la carta. Sonrió y comprendió. Una tarde, el hermano Adriano regresó al archivo. Continuó ordenando cajas, etiquetando documentos, guardando cuidadosamente la memoria de la iglesia. Pero antes de cerrar una carpeta, escribió discretamente una pequeña nota para quienes algún día ocuparan su lugar. Los archivos conservan documentos. La caridad conserva personas. Colocó la nota dentro del primer cajón. No esperaba reconocimiento. Solo confiaba en que alguien, muchos años después, pudiera encontrar aquellas palabras cuando más las necesitara. En el escritorio del Santo Padre seguían descansando los mismos objetos. El rosario de Elena, el cuaderno negro de Alessandro, la carta del Padre Gabriel, los diarios del Padre Matteo Ricci, la vieja cinta de casete y el dibujo del pequeño Samuel. Nadie más conocía el verdadero valor de aquel conjunto. Para otros eran simples recuerdos. Para Leo eran una brújula. Cada vez que debía tomar una decisión importante, los observaba unos instantes. No porque aquellos objetos respondieran todas las preguntas, sino porque le recordaban qué preguntas nunca debía dejar de hacerse. Una noche, mientras contemplaba la plaza de San Pedro iluminada, recordó la primera carta que había abierto semanas atrás. Entonces creyó que comenzaba una investigación. Ahora comprendía que, en realidad, había comenzado una conversión. No la conversión de una institución, la suya. Había aprendido que un pastor no es quien tiene todas las respuestas, es quien nunca deja de escuchar. Y esa lección valía mucho más que cualquier documento. Antes de retirarse, abrió el Evangelio. Sus ojos se detuvieron en unas palabras de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Permaneció largo rato contemplando aquel versículo. Comprendió algo que había estado presente desde el principio, aunque no lo había visto con claridad. Jesús nunca dijo, mis ovejas conocen mis respuestas. Dijo, conocen mi voz, porque la voz de un buen pastor transmite cercanía antes que autoridad, confianza antes que instrucciones, amor antes que explicaciones. Y ese debía ser siempre el corazón de la Iglesia. Quizá nunca sabremos cuántas personas cambiaron gracias a aquella historia. Quizá muchos de los protagonistas permanecerán desconocidos para el mundo. Elena, Gabriel, Alessandro, Mateo, Lorenzo, Tomás, Isabel, Samuel. Sus nombres no llenarán los libros de historia, pero dejaron una huella mucho más profunda. Recordaron a toda una comunidad que la santidad no siempre consiste en hacer cosas extraordinarias. Muchas veces comienza con un gesto aparentemente pequeño. Responder una carta, escuchar una historia, permanecer junto a quien espera, atreverse a hacer una pregunta, o simplemente recordar que ninguna persona debe sentirse invisible dentro de la casa de Dios. Y quizá esa sea también la invitación que queda para cada uno de nosotros, porque todos conocemos a alguien que necesita ser escuchado, un familiar,
un amigo, un vecino, un compañero. Tal vez no podamos resolver sus problemas, pero siempre podemos ofrecer aquello que el mundo entrega cada vez con menos frecuencia: nuestra presencia, nuestro tiempo, nuestra atención, porque el amor verdadero casi nunca comienza hablando, siempre comienza escuchando. Y cuando aprendemos a escuchar con el corazón, descubrimos que Dios ya llevaba mucho tiempo hablándonos a través de quienes esperaban, en silencio, que alguien finalmente los mirara con misericordia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este mensaje fortaleció tu fe, te invitamos a compartirlo con alguien que hoy necesite esperanza. Y recuerda, donde hay un corazón dispuesto a escuchar, allí también puede comenzar un pequeño milagro.